Estamos ante un problema muy grave de salud pública, una maniobra comercial que hace a los alimentos más adictivos. Ellos le llaman el bliss point, que es que van probando hasta dónde se puede poner azúcar para que la gente se hinche. Hay que poner un poquito más de azúcar, más. Los primeros que estudiaron todo esto son los de la bebida azucarada. ¿Es verdad que una de las empresas de la industria alimentaria más grandes del mundo le intentó sobornar? Sí. Todo lo que hay detrás de las grandes redes sociales. Me interesa que se polarice la población porque esto tiene más carácter adictivo. Cuando alguien está enfurecido y tiene sus fobias y sus filias, pues es más fácil que siga enganchado horas y horas, y esto lógicamente tiene un interés comercial detrás. Este es el lema de todo el que vende adicciones: captúralo a los 13 años y ya los tienen de clientes para toda la vida. La mayoría de las universidades está bajando el nivel porque si no tendrían que suspender a mucha gente. Está demostrado que se ha reducido el coeficiente intelectual de la humanidad desde 2006-2007. La moda ahora de los Terian, ¿no? Ahora mismo no hay ningún psiquiatra que no esté asustado. ¿Realmente alguien tiene un cuerpo equivocado? No. Pero esas personas, muchas pensarán que sí. Pueden pensar que sí, pero están equivocadas. Lo mismo que si yo pienso mañana que soy Napoleón, o si pienso que estoy mejor si me cortan un brazo. Sin el brazo derecho yo sería más Miguel Ángel Martínez. ¿Tú crees que algún médico sensato me cortaría el brazo porque yo diga eso? No. Aplica la regla de 3. No podemos dejar de ser científicos. Me encanta que haya jóvenes que se rebelan, porque ya están hartos de que se les manipule de esta manera. Y me parece que esto es un cántico al optimismo. ¿Quién hay detrás de estas industrias? ¿Quién hay detrás? A la de 3. Doctor Miguel Ángel Martínez González, ¿la población mundial está sometida a una presión cultural que nos engaña? Sí, pienso que sí, que hay demasiado marketing, demasiada influencia y que interesa en algunos sectores que son muy poderosos, interesa polarizar a la población, especialmente todo lo que hay detrás de las grandes redes sociales, que interesa que se polarice la población porque esto tiene más carácter adictivo. Cuando alguien está enfurecido y tiene sus fobias y sus filias, pues es más fácil que siga enganchado horas y horas, y esto lógicamente tiene un interés comercial detrás. Usted habla de ingeniería social. ¿A qué se refiere? Pues sí, se ha ido creando una cultura que manipula a las personas, especialmente en los temas de sexualidad. Se ha hecho toda una especie de orquestación generalizada donde parece que todo lo que tiene que ver con el amor, el matrimonio, la familia, la pareja, los hijos, todo se reduce a lo meramente corporal. Y esto está produciendo muchísimos daños, no solo en la explosión de enfermedades de transmisión sexual, sino también en la cantidad de rupturas matrimoniales que hay, en problemas psicológicos graves, en adicciones, en adicción a la pornografía. Todo esto está trayendo unas consecuencias nefastas y, por supuesto, en enfermedad psíquica, en conductas suicidas. Entonces, todo esto es fruto de que se está haciendo esa orquestación, esa ingeniería social, donde se desvirtúan todos los aspectos, digamos, más elevados que están implicados en la sexualidad, como son la inteligencia, la voluntad, la personalidad, el amor, la comunicación y la trascendencia en los hijos y el formar una familia unida y una familia donde reine el amor. Todo esto se está postergando a base de darle una prioridad a lo que comercialmente es más rentable, que es la gratificación inmediata del propio cuerpo. Y al final se cae en una desvirtuación total, porque si algo caracteriza el amor es decir tú sí, yo no. O sea, la capacidad de abnegación, de negarse uno a sí mismo para hacer feliz a la otra persona. Y cuando lo que priva es la gratificación inmediata, es exactamente al revés. Yo sí, y mi placer está por delante de cualquier otra cosa, ¿verdad? Esto es lo que está consiguiendo esa ingeniería social. Denomba es la escuela que nunca tuviste. Un viaje de 12 etapas para entender quién eres, cómo pensar, qué da sentido a la vida y cómo transformar el mundo. Cada día, en solo 20 minutos, te acompañan algunos de los mejores pensadores y creadores del ámbito hispano. Juan Manuel de Prada, Marcelo Gullo, Izanami Martínez, Miguel Ancho Bastos, José Ballesteros, Gonzalo Rodríguez, Enric Gel, María Calvo y muchos más. En un formato revolucionario, con videoclases, eventos presenciales, lecturas y comunidad, Denomba cultiva la dimensión más olvidada de nuestra época, la dimensión cultural y
y la espiritual. Una propuesta para quienes quieren dejar de ejecutar y empezar a crear. Descubre donde la inteligencia artificial jamás podrá llegar en denomba.com. Si quieres formar parte de la primera promoción, utiliza el código ALAE3 para llevarte un descuento. Las clases ya han empezado y tú puedes unirte hoy. Para liderar nuestra vida tenemos que ser capaces de pensar. El punto de partida es el viaje del héroe. El objetivo no es ni escribir bien, ni escribir bonito, sino escribir para mirarte, para que te hagas preguntas. Estamos aquí con una misión y tenemos la responsabilidad de cumplirla. La vida de un hombre consta de un solo momento, el momento en que sabe definitivamente quién es. ¿A qué estoy yo llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es catedrático de Salud Pública por la Universidad de Navarra y catedrático visitante de la Universidad de Harvard. Vamos a hablar de ingeniería social, de adicciones, de sexo, de amor, de cómo vivir realmente una vida plena. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Un placer. Y doctor, ¿quién se está forrando a causa de crear una generación rota, adicta y ansiosa? Pues ahí hay varias industrias que están muy interesadas. Una industria es la de las redes sociales, que es evidente que están polarizando la sociedad. Esto es una voz unánime ahora mismo. Todo sociólogo, toda persona que ha analizado esto desde el punto de vista también de la salud pública también se ha analizado. La polarización está haciendo mucho daño y están detrás las redes sociales, que son un negociazo. Después está todo lo que yo le llamo en el libro, en este libro que publica, que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas, le puse un nombre que me inventé, que es la CIPO, la Corporación Industrial de Pornografía Online, que mueve decenas de miles de millones de beneficios cada año. Le puse este nombre porque no quería hacer ninguna propaganda comercial de ningún nombre de pornografía, porque esto está destrozando corazones, cerebros, familias, está destrozando cuerpos también. Después está toda la industria de la contracepción. La industria de la contracepción también está muy interesada en que haya esta adicción a un sexo absolutamente pornográfico, absolutamente desvirtuado del amor, del vínculo duradero, que vaya a la gratificación instantánea. Y después está la patronal del aborto. La patronal del aborto interesa que haya una erotización masiva de la sociedad casi desde la infancia y que por eso pues, se tengan relaciones sexuales sin compromiso, prematuras, y que de todas estas relaciones sexuales, pues lógicamente se derivarán muchos embarazos no deseados en adolescentes o en gente muy joven, y que todo eso le incrementará sus pingos de ganancias, porque realmente hacer un aborto a esta industria del aborto, a esta patronal del aborto, le cuesta muy poco en gastos de realización, y sin embargo cobran mucho. Y además cobran, la mayor parte son privados, y además cobran del Sistema Nacional de Salud, con lo cual les interesa fomentar todo esto. Entonces tenemos que se juntan ahí los intereses de redes sociales, de Corporación Industrial de Pornografía Online, de industria de la contracepción y de patronal del aborto. Son muy poderosas, cada una de ellas está moviendo miles y miles de millones de dólares cada mes de ganancias, no digo de facturación, sino de ganancias, de beneficio marginal. Entonces todo esto está desvirtuando, y las víctimas son los jóvenes. Entonces, por eso a mí me encanta que haya jóvenes que se rebelan y que haya, he visto jóvenes que se han hecho camisetas que ponen salmones por detrás, porque quieren ser como salmones que nadan contracorriente, porque ya están hartos de que se les manipule de esta manera. Y me parece que esto es un cántico al optimismo. O sea, hay cada vez más movimiento en todos los países, no solo en España. O sea, ver pues que lo que yo veo en Harvard, que cada año alumnos de Harvard se bautizan en Vigilia Pascual, 30 o 40 alumnos de Harvard en la parroquia que hay en el campus de Harvard, o lo que está pasando en España con esos conciertos masivos de movimientos católicos, ¿no? O lo que está pasando en Francia, que hay bautizos de 14.000 personas, la mayoría jóvenes, cada Vigilia Pascual, ¿verdad? Entonces, todo esto es que hay un clamor que va creciendo. Lo mismo que ha pasado con Adolescencia Libre de Móviles, con Control Z, con el movimiento OFF, pues que están diciendo basta ya de que nos manipulen. Y cuando usted habla de industrias, ¿quién hay detrás de estas industrias? ¿Quién hay detrás? Pues bueno, están en primer lugar los que son los CEOs, ¿no? Los managers de estas industrias, los grandes inversores que hay detrás. Hay fondos de inversión que son muy potentes.
Yo no soy economista, pero pienso que desde salud pública sí que tenemos que seguir la pista al dinero, porque cuando vemos daños graves a la salud pública como se están produciendo, porque yo en mis libros no hablo ni de moralidad, ni de religión, ni de ética, ni de filosofía. Yo hablo de salud pública y de epidemiología. Y todo está cuantificado y todo está documentado con artículos científicos. Entonces, desde la salud pública vemos que le tenemos que seguir la pista a los inversores que están produciendo esta ganancia a costa de deteriorar la salud pública de la población. Y vamos ahí. Ya todo el intríngulis económico a mí se me escapa. De decir, bueno, ¿qué fondo de inversión está detrás o qué gobierno deriva más de sus fondos a todo esto o es más permisivo porque tiene sus conflictos de interés? Quizá lo haya, ¿verdad? Pero pienso que hay que destapar, como hemos hecho con las industrias de bebidas azucaradas o como hemos hecho con industrias que hacían grasas parcialmente hidrogenadas y deterioraban por la salud cardiovascular, pues hay que destapar todo esto porque son negocios muy sucios, son negocios que están generando una ganancia inmensa al mismo tiempo que deterioran la salud de la población. Sí, usted habla también que hay errores de concepto promovidos, pero con buena fe. Sí, también hay personas ingenuas, ¿verdad? Que piensan que esto de la revolución sexual global que se ha producido desde el mayo francés del 68 hasta ahora, pues que es una liberación de la mujer, que es una forma de darle más capacidad de trabajo, capacidad de destacar profesionalmente, que los contraceptivos han liberado a la mujer. Realmente no. Todo el daño que producen los contraceptivos de efectos adversos en cáncer de mama, en enfermedad cardiovascular, etcétera, esto lo hemos documentado, lo hemos documentado con millones de personas estudiadas. Lo hemos publicado recientemente en la revista Maturitas y siguen saliendo más y más para cáncer, para enfermedad cardiovascular. Todo esto quien lo sufre es la mujer. El varón no sufre nada cuando la mujer usa contraceptivos. O sea, no le da ningún infarto a ningún varón porque la mujer use contraceptivos ni le da un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, resulta paradójico precisamente que nunca ha habido pues tanto daño corporal cuando se pensaba que era una liberación corporal, ¿verdad? Entonces nunca ha habido tanto daño como cuando se han extendido masivamente el uso de la píldora contraceptiva. Cuando hay alternativas naturales, cuando por razones serias se desea limitar el número de hijos, ¿verdad? Pero creo que ahí ha habido una maniobra comercial brutal. Entonces, de intoxicación de la opinión pública, no le voy a quitar una letra a la palabra soborno, de soborno de algunos médicos, que son como la voz de su amo, porque están financiados por estas industrias de la contracepción, o sociedades científicas que están financiadas por esta industria de la contracepción. Y esto está haciendo mucho daño a las mujeres, porque cuando se cuantifica la cantidad de mujeres que están expuestas a contracepción, y el porcentaje, aunque sea pequeño, que tienen infartos, accidentes cerebrovasculares, cánceres debidos al cáncer de mama es el más frecuente. Y además, en cuanto en una población masivamente se empiezan a usar los contraceptivos, se dispara la tasa de cáncer de mama. Entonces no hay ninguna duda de que las hormonas que contienen los contraceptivos incentivan el crecimiento de tumores, ¿verdad? Entonces todo esto, pues en cuanto una sociedad empieza a usar masivamente los contraceptivos, empieza a dispararse las tasas de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces todo esto es algo que está dañando gravemente a la salud pública y hay que denunciarlo. Y en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas le dedico un capítulo entero a explicar todo esto. Luego entraremos más en profundidad en este tema. Y mientras preparaba la entrevista, ahora en las noticias está de moda gente que se siente animal, ¿no? Y se están haciendo reuniones de personas que se sienten como animales en distintas ciudades del mundo, ¿no? También hay gente que pues se siente hombre pues siendo mujer. Entonces, de alguna manera, hemos normalizado comportamientos que hace 30 años serían urgencias psiquiátricas. Sí, pienso que sí. Pienso que se está perdiendo de vista la realidad biológica. Entonces, yo me extraño pues cada vez que en una revista médica aparece ahora cosas que no han aparecido nunca y que chocan a la inteligencia, o sea, que es un insulto a la inteligencia del lector. Es decir, el sexo asignado al nacer, ¿no?
o el sexo biológico. Dices, es que no es el sexo asignado al nacer, es que cada célula de tu organismo tiene una dotación cromosómica que es distinta en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Entonces se está confundiendo realidades. Pienso que hay mucha intoxicación cultural, social, a través de la industria del entretenimiento en estos temas, una intoxicación que choca frontalmente con la realidad científica. Entonces no podemos dejar de ser científicos. Es decir, oiga, nada de eso es definitivo ni es permanente. No hay ningún motivo biológico. Si hubiera un solo motivo biológico, todos los promotores de la ideología de género, que es lo que está detrás, o de la cultura woke, ¿no? Que es lo que está detrás, y que hay que desenmascararla, y hay que destapar todas las falacias que tiene detrás, pues todo esto de la ideología woke y de la ideología de género, pues estarían restregándonos por la cara un solo dato biológico que apoyara sus teorías, que no lo hay. Entonces, si no es biológico, ¿qué es? Cultural, educativo, social, de industria de entretenimiento, de una presión ambiental que nos van metiendo una serie de ideas que son absurdas, que no tienen ninguna realidad científica y nos la van metiendo hasta que todo el mundo empieza a usar esa terminología, ¿verdad? Una terminología que está profundamente averiada y que contradice a la inteligencia humana que durante siglos y siglos ha descubierto que es el ADN, que son los cromosomas, cómo se especifica el sexo, etcétera, ¿verdad? La realidad genética, somática, endocrinológica, los niveles hormonales, todo esto. Entonces están haciendo auténticas barbaridades, Lost in Transgender, este es un libro de una psiquiatra, la psiquiatra del campus de Columbia de Estados Unidos, donde yo pienso que si alguien tiene alguna duda de que lo que estoy diciendo es así, que lea el libro, ¿no? De Lost in Transgender, o sea, una nación que se ha perdido en el tema de todo esto del transgénero, de los transgéneros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que todo esto es algo que va a durar poco. O sea, yo pienso que poco a poco también está todo el informe Cass británico, todas las clínicas Tavistock. O sea, hay muchos elementos ahora mismo para desmantelar toda esta falacia que se ha montado. Y un poco de inteligencia que se le aplique al tema se hace que uno se dé cuenta de que todo esto es absolutamente mentiroso, está tergiversando la realidad científica y está engañando a la población. Uh-huh. ¿Pero realmente alguien nace en un cuerpo equivocado? No. Pero esas personas, muchas pensarán que sí. Pueden pensar que sí, pero están equivocadas. Lo mismo que si yo pienso mañana que soy Napoleón, o si pienso que estoy mejor si me cortan un brazo. Entonces dices, imagínate, pues que yo tuviera, pues estuviera convencidísimo de que sin el brazo derecho yo sería más Miguel Ángel Martínez. ¿Tú crees que algún médico sensato me cortaría el brazo porque yo diga eso? No. Aplica la regla de 3. Y porque hay gente que esto, pues a veces se siente la moda ahora de los Therian, ¿no? Pues un perro, por ejemplo. O sea, ¿qué temas psiquiátricos o de industria o que usted haya observado ahí detrás? Yo creo que ahora mismo no hay ningún psiquiatra que no esté asustado de lo que está viendo, especialmente la gente joven. Joven me refiero hasta los 35 años, ¿eh? No es una cuestión solo de adolescentes. Nunca ha habido tanta ideación suicida, tantas conductas suicidas, nunca ha habido tantos trastornos de ansiedad, nunca ha habido tanta anorexia, bulimia, etcétera, depresiones. El 8% de la población española está tomando antidepresivos. 8%. Que se dice pronto, ¿verdad? Entonces, pues los espectros de trastornos de salud mental pues son muy amplios. Hay unos amplios espectros donde hay muchas variedades y, lógicamente, pues ahí hay distintas posibilidades, ¿no? Entonces, son distorsiones a veces no reúnen criterios para que se diagnostique una enfermedad mental, pero sí que suponen una percepción distorsionada de la propia realidad corporal o de la propia realidad personal, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues esto lo que hay que hacer es ayudarle a que se corrija, ¿verdad? Entonces, con mucha comprensión, o sea, que no se puede, ofender a nadie.
Lo mismo que no se puede ofender al fumador para decirle que, mira, lo más propio del pulmón no es echarle nicotina y humo, sino oxígeno puro, ¿no? O sea, aire puro, ¿no? Es decir, que lo que hace que nuestro cuerpo funcione, pues es el oxígeno, y por eso está la hemoglobina que lo transporta a los tejidos, y esto es lo que hace que nosotros podamos funcionar. Pues si le eches nicotina y humo con todo tipo de carcinógenos, pues resulta que emergerá una epidemia antes casi desconocida, que el cáncer de pulmón, que es de lo que más gente ha matado durante el siglo XX. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos equivocado. Entonces, de que hay emergido todas estas distorsiones de la personalidad, de la propia percepción de quién es uno y de cuál es su sexualidad, etcétera, pues nunca ha habido tantos suicidios. Es decir, que en muchos sitios, incluyendo España, la principal causa de muerte en los jóvenes es el suicidio. Es el suicidio. Y cuando hablas con todas estas instituciones que existen de la Sociedad Española de la Medicina de Adolescentes, o todos estos teléfonos que hay de ayuda a las personas jóvenes y tal, están todos asombrados de la cantidad de llamadas que reciben, de peticiones de socorro, toda la gente que hay que ingresar porque tiene unas conductas suicidas, y si no lo ingresas se van a suicidar, todas las universidades que han tenido que poner unos servicios especiales de salud mental que no son el del hospital suyo, sino para atender a los alumnos de la universidad, ¿verdad? Entonces todo esto está distorsionando la salud mental. Entonces pienso que hay unos problemas muy graves de salud mental, y que así como la pandemia de COVID-19 pues se difundía por los lugares cercanos donde se respiraba próximamente concurridos y cerrados, era donde se transmitía el COVID-19, pues ahora se transmite por las redes sociales, por los TikTok, por los YouTube, por los WhatsApp, es por donde se está retransmitiendo, y por muchas series también, y muchas industrias de entretenimiento, películas, etcétera, que intencionalmente van dirigidas a crear esta confusión en los adolescentes y los niños, ¿no? Desde muy pequeños. Y después pues hay intentos masivos de deseducar en estos temas. Entonces, deseducar masivamente y darle carta de naturaleza a asuntos y a conductas que realmente van a hacerle mucho daño a toda esa infancia. Pero hablan de la generación de cristal. Deberían hablar de una generación sobreestimulada, ¿no? Sí, una generación... ¿Es culpa de la generación, o sea, de nosotros, o de quiénes? No, pienso que la generación de los jóvenes actualmente es una generación víctima, de los niños y de los jóvenes, una generación víctima de una manipulación, una tergiversación en ingeniería social, como hemos dicho. ¿Y cómo caemos tan rápidamente en la trampa? O sea, ¿tiene algo que ver con el botón de la inmediatez, con el test del bombón del que usted habla? Sí, yo hablo del test del bombón porque pienso que fue un experimento a largo plazo. Esos niños tan jóvenes, tan pequeños, ¿no?, que aguantaban y no se tomaban la golosina, ¿no?, cuando se la ponían delante, y aguantaban ese cuarto de hora, esos 10 minutos ahí sin tomársela, son los que luego destacaron en la vida, porque habían desarrollado pues más recursos de autocontrol, ¿no? Entonces esto en el fondo es corteza prefrontal, es la parte del cerebro que es capaz de controlar nuestro impulso de buscar las gratificaciones inmediatas. Porque, o sea, ¿por qué lo queremos todo para allá? Sí, pues yo creo que es un tema educativo, que quizá hay que educar más en decir que no. Y los padres tienen que aprender a decir que no a muchas cosas, que a veces son padres muy blandos, ¿no? Desde luego, tampoco quiero cargar la mano sobre los padres, que los pobres padres ahora lo tienen difícil. Pienso que efectivamente tienen que saber decir que no, y que no abrir tantas ventanas. Me parece que ahí hay que abrir ventanas a una cultura que está muy dirigida a esa perversión, pues eso es muy peligroso. Entonces hay que ser muy cautos en las exposiciones a las que se somete a los niños desde muy pequeños, ¿no? Y educar más en el autocontrol y en explicar bien lo que supone pues lo que decían los clásicos del agere contra, ¿no? Ser capaz de aguantar
lo primero que se te ocurre, ser capaz de tener esa resiliencia ante las atracciones más instintivas y más inmediatas. Porque ¿qué más beneficios daría? O sea, por ejemplo, yo tengo este vaso de agua aquí, ¿por qué no beber agua? O sea, si me apetece, pues bebo, ¿no? Sí, pues efectivamente si te apetece el agua, pues a lo mejor te vas a deshidratar si no bebes, ¿no? Es decir, que tenemos instintos naturales, ¿verdad?, que de la autoconservación. Pero otra cosa es darse todos los caprichos que se te ocurran o que están a disposición. Entonces pienso que en una civilización del consumismo, materialismo, hedonismo, superabundancia, hay que ser muy cuidadoso en saber poner de vez en cuando ciertas barreras al propio comportamiento. En cosas que a lo mejor son lícitas, pero uno se fortalece mucho. Creo que el mejor ejemplo, la mejor paralelismo, la mejor metáfora sería el gimnasio, ¿no? Sí, la gente hay que aprovecharlo, es una cosa muy buena. La gente ahora hace más ejercicio físico, la gente joven, casi todo el mundo va a un gimnasio y muchas veces pues no me apetece, ¿no? Y si no le pones resistencia a los músculos, pues no crecen, se atrofian. Entonces a la fuerza de voluntad hay que ponerle también esos retos. Esto yo suelo poner en clase a mis alumnos de medicina el ejemplo del astronauta que no tiene que luchar contra la gravedad, todo es fácil, flota. Pero si se pasa 6 meses en el espacio pierde el 10% de la masa ósea de su fémur, porque claro, no está forzando la lucha contra la gravedad. Entonces esa lucha, ese esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, no la cultura de la facilonería, es lo que hace a personas capaces de luego superar retos difíciles en su vida, ser capaces de formar una familia en la que reine la felicidad y en la que reine el amor. Si no hacen eso, pues se van a dejar llevar por el primer canto de sirenas que le aparezca en su vida, ¿verdad? ¿Podría hablar más de eso, de la relación entre saber posponer o no hacer las cosas para allá con luego tener una familia más estable? Bueno, esto es como una inversión, ¿verdad? O sea, que tú inviertes en capacidad de autocontrol. A la medida en que inviertes en capacidad de autocontrol, tus circuitos cerebrales de recompensas, en vez de ser automáticos y ser tú esclavo de tus apetencias, eres señor, ¿no? Clásicamente se hablaba de la temperancia o de la templanza, ¿no? La templanza es ese señorío, que es que uno, en vez de ser esclavo de lo que le apetece en cada momento y dejarse llevar por cualquier placercito, pues uno toma las riendas, ¿no? Entonces es el que toma las riendas de su vida en vez de que las apetencias placenteras sean las que toman las riendas de la vida. Pero claro, esto está en contra de muchos intereses comerciales, porque claro, la cultura de la publicidad y del consumo, yo pongo muchas veces, lo que quiere es que todo el mundo pues busque el placer inmediato y no se controle y así gaste y consuma y esto incrementará la cuenta de resultados de esa empresa, ¿verdad? Yo pongo muchas veces como ejemplo en las charlas que doy, en las conferencias a las que me invitan, la película Wall-E de 2008. Entonces la película Wall-E, si alguien que nos escucha no la ha visto, se la recomiendo. Es una película de dibujo animado de Pixar que sale justo un año después de que aparezca el primer teléfono móvil con conexión a internet del iPhone. Entonces, en esa película se ve que el planeta Tierra está tan contaminado que no se puede vivir en él, entonces todos los seres humanos se han ido a una estación espacial que se llama Axiom. Esto del axioma, le ponen Axiom, ¿no? Es como decir, ¿el axioma cuál es en Axiom? Pues el axioma es que hay que estar lo más cómodo posible todo el día en una tumbona que además flota en el aire, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, con una pantalla delante, consumiendo bebidas azucaradas de tamaño buque y, lógicamente, la gente tiene tanta obesidad mórbida que ya ha perdido la bipedestación, no se pueden poner de pie. Para hablar con alguien lo miran a través de la pantalla y son esclavos totales del consumismo. Está todo lleno de publicidad y todos son un poco tontorrones, con perdón, porque hacen caso como mansos corderitos a lo que les dice la publicidad de las distintas industrias. Entonces, en eso degenera el ser humano, una película profética, en eso degenera el ser humano cuando no desarrolla esa corteza prefrontal, esa capacidad de abnegación, porque claro,
Me has preguntado, ¿qué tiene que ver la capacidad de decir que no a una apetencia con formar una familia estable, donde reine la felicidad y el amor, etcétera? Pues que para decir tú sí, yo no, hay que abnegarse. Uno tiene que negarse a sí mismo, de ahí viene la palabra abnegación. Si uno no es capaz de posponer tus apetencias para hacer feliz a otra persona, pues no forma una familia feliz, unida y amorosa. Imposible. Porque uno quiere ser el ombligo del mundo, tiene narcisismo, tiene hedonismo, solo piensa en sí y no hay quien le quiera ni a quien quiera. Entonces, para querer hay que negarse. No hay otra. Y al final eso es lo que hace feliz a la gente. Saber tener esa... Es paradójico, pero es la capacidad de negarse y de repartir amor, actitud de servicio, de ponerte a disposición de otras personas para lo que ellos necesiten. Es decir, que todos los que hemos estudiado medicina, enfermería, profesiones sanitarias, muchas veces lo hemos elegido por eso, porque queríamos tener una labor de servicio, de ayuda a los demás. Toda la gente que hace voluntariado dice, ¿qué hace? Pues a lo mejor te apetece más ponerte a ver una serie hasta que te duelan los ojos, ¿no? En vez de dedicarte a sacar de paseo a unos niños que tienen parálisis cerebral o que tienen retraso mental, o en vez de irte a África a hacer de médico, como hacen muchos alumnos de nuestra facultad, a partir de tercero o cuarto de medicina, en sitios donde no llega un médico nunca y vacunan a la gente, les arreglan problemas sanitarios, les llevan medicinas, o sea, todo eso no es un verano tumbado al sol en la playa haciendo el vago, es un verano productivo. Entonces, por eso yo soy optimista, yo creo que a veces soy patológicamente optimista, porque cada vez veo más gente que se da cuenta de esto. Pues llega un momento que la mentira nos satisface, llega un momento en que uno dice, ya está bien de engañarnos, por favor. Es decir, vamos a vivir en una civilización donde en vez de reinar los intereses comerciales extremos y de tiburones, etcétera, ¿no? Pues lo que reine sea la generosidad, el amor, la donación, el darse a los demás. Y para eso no hay otra que abnegarse a uno mismo. Entonces, la persona que desde pequeñito no ha aprendido a negarse a sí mismo nunca podrá amar. Y entonces, ¿cómo gestionar bien los impulsos y las apetencias para no acabar como Wall-E y acabar siendo ese padre de familia o esa... Dices, oye, ¿cómo consigues tener forma física? Pues no hay otra que entrenarse, ¿no? Y entonces, pues mira, pues tendrás que salir a correr, tendrás que hacer algunos ejercicios de gimnasia. ¿Dónde está la gimnasia de la voluntad? Pues la gimnasia de la voluntad es fundamental. Nosotros en Medicina Preventiva y Salud Pública estamos hablando continuamente decimos 3 palabras continuamente: estilo de vida. Pero cuando hablas del estilo de vida dices, seguir una dieta sana. Pues mira, a lo mejor lo que más te apetece es ponerte de lado hasta aquí, ¿no? Pero eso no es dieta sana. Y lo que más te apetece son las hamburguesas, las salchichas, las patatas fritas y todo con muchísimo ketchup y un postre mega hiper dulce cargado de azúcar y de nata. Y dices, pero eso te va a matar prematuramente. Te va a incrementar el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de cánceres asociados a la obesidad, etcétera, ¿no? Entonces dice, pues claro, hay que entrenarse. Entonces, si uno se entrena, pues llega un momento, por ejemplo, hay un estudio interesantísimo que he visto hace poco que es de lo que se llama el diente dulce, ¿no? En inglés, ¿no? Le llaman el diente dulce, que es cuando hay que controlar que los chavales pequeños no se expongan excesivamente al azúcar, a la carga de azúcar que tiene ahora mismo nuestra alimentación. Pues le ponen azúcar al vinagre, le ponen azúcar al ketchup, le ponen azúcar a todo para que te enganches. Entonces, azúcar añadido, ¿verdad? Cuando hay que limitar esa exposición al azúcar para que luego, de adultos, pues no tenga obesidad, hipertensión, diabetes, todo lo asociado a una dieta cargada de azúcar, que es el veneno blanco que tenemos en nuestra sociedad. No digo el azúcar natural que está en la fruta, sino los cristalitos, ¿verdad? Pues eso... lo ideal hubiera sido hacer un experimento desde el punto de vista técnico, pero éticamente es imposible hacer un experimento donde a unos niños se les ponga azúcar. Pero he aquí que entre 1950 y 53 hubo racionamiento de azúcar en el Reino Unido, muy fuerte. Entonces no se expusieron al azúcar porque estaba racionada, no había azúcar, con lo cual la gente no comía azúcar. Y fue una ventana de tiempo.
Entonces se han definido los 1000 primeros días de vida, que son los 9 meses del embarazo, que son 270 días, más los 2 primeros años de vida. Entonces con esto se juntan 1000 días exactamente. 9 meses de embarazo y 2 años de vida extrauterina. En esos primeros 1000 días de vida, los que estuvieron exentos del azúcar, o sea, ni su madre en el embarazo tomaban azúcar, ni en esos 2 primeros años se hinchaban de azúcar como ahora se hinchan hasta en los potitos, pues esos son los que menos enfermedad de este tipo relacionada con la obesidad han tenido cuando han llegado a la edad adulta. Y los que más expectativa de vida tenían, menos enfermedad cardiovascular, menos diabetes. Esto se ha publicado en Nature. Entonces, ha sido un experimento natural muy ingenioso. ¿Y por qué es tan malo el azúcar? ¿Y en qué medida lo debemos tomar? Pues vamos a ver, el azúcar es malo cuando está en cristalitos y añadido. El azúcar natural que está en la fruta, por ejemplo, que está en los dátiles o en unas pasas que están dulces, ese no es tan malo, porque está con fibra, está con antioxidantes, está en un medio natural, ¿verdad? El azúcar en cristalitos es muy malo porque rápidamente te sube el azúcar en sangre. Eso produce a la larga una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina porque requiere mucha insulina para meter ese azúcar dentro de la célula. La insulina es la hormona que mete el azúcar dentro de la célula, la glucosa. Entonces produce estados de picos de glucosa muy altos después de comer. Y después tiene un carácter más bien adictivo. O sea que cuando uno se acostumbra a eso ya no le gustan otras cosas, no le hace gracia. Todo lo demás le resulta soso. O sea, se educa el gusto. Entonces esa educación del gusto hace que luego pues no se tomen muchas frutas, no se tomen muchas, verduras. Frutas sí, pero verduras, legumbres, todo esto ya no hace gracia. Entonces el patrón alimentario global se desvirtúa. Y todo esto pues tiene que ver con que nunca ha habido tantas personas con obesidad en el mundo como hay ahora. Y no ha habido nunca tanta diabetes. O sea, yo recuerdo hacia el año 2000 se hizo un estudio en Estados Unidos donde se proyectaba que 1/3 parte de los nacidos en esos años en Estados Unidos tendrían diabetes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces los cánceres asociados a la obesidad están creciendo mucho, especialmente la gente joven. El que más destaca es el cáncer colorectal. Nunca ha habido tanto cáncer colorectal en la gente joven y tan disparado. Entonces, estamos ante un problema muy grave de salud pública con todo esto del azúcar, pero es lo mismo, es una maniobra comercial que hace a los alimentos más adictivos, porque una vez que tienen azúcar, esto se ha estudiado, lo ha estudiado la industria alimentaria, ellos le llaman el bliss point, el punto de felicidad, que es que van probando hasta dónde se puede poner azúcar para que la gente se hinche. Entonces los graban en cámaras, hacen experimentos de paneles, de gente, de voluntarios que invitan, le van poniendo distintas dosis de azúcar y los van grabando en cámaras a ver cuándo se están hinchando, ¿no? Cuando llegamos a este punto hay que poner un poquito más de azúcar, más. Entonces ya se hinchan, ya repiten y repiten, ven cuántas veces repiten, etc. Entonces todo esto lo ha estudiado muy bien la industria alimentaria y entonces a productos que no tienen nada que ver con el azúcar le añaden azúcar. Los primeros que estudiaron todo esto son los de las bebidas azucaradas, las colas y todos estos refrescos, que le tenían que poner tanto azúcar para que la gente se enganchara, que si no le añadían algo que impidiera las náuseas, a la gente le daría náuseas tanto azúcar. Entonces le tuvieron que añadir ácido ortofosfórico a las colas y todas cosas para contrarrestar el exceso de azúcar que tenían. Y esto hizo que el mercado explotara, o sea, que el mercado de las bebidas azucaradas fue brutal. O sea, el azúcar sirve para engancharte. Sí, claro. Y es verdad que una de las empresas de la industria alimentaria más grandes del mundo le intentó sobornar. Sí, es verdad. Esto fue una historia que cuento en el libro Salud a Ciencia Cierta. Entonces, una de las personas a las que le he dirigido la tesis, ahora ya es catedrática, es muy prestigiosa, publica mucho, está en nuestro departamento, se llama Mayra Bes Rastroyo, pues hizo un estudio con más de 6.000 personas donde veíamos que las bebidas azucaradas, también la fast food, pero sobre todo las bebidas azucaradas, era lo que más explicaba la obesidad en población española. Entonces lo mandamos a la revista top entonces de nutrición, el American Journal of Clinical Nutrition. Nos hicieron
hacer mucho análisis estadístico. Teníamos un montón de información sobre cada uno de los alimentos que la gente consumía y nos dijeron, ¿por qué las bebidas azucaradas y no otra cosa? ¿No? Y entonces ahí buscamos uno tras otro todos los elementos de la alimentación y ninguno tenía tanta fuerza como las bebidas azucaradas. Pero también hablábamos de la fast food, ¿no? De la conjunto hamburguesas, salchichas y pizza, las 3 cosas juntas. Y eso también tenía su impacto en ganar peso. Era gente joven, o sea que no eran muy mayores comparado con otras cohortes. Esto se llaman estudio de cohortes. Entonces, al final, aceptaron el paper. Y cuando ya lo aceptaron, la editora de esa revista empezó a mandarme casi a diario correo electrónico donde me pedía que cambiara cosas cosméticas. ¿Y por qué no le pones este título aquí? ¿Por qué no pones esto allí y tal? Y yo ingenuamente decía que sí, que sí. Y entonces luego por fin salió publicado. Salió publicado y el editorial no decía nada de bebidas azucaradas. El editorial que le he dedicado a la revista. Ya no decía nada de bebidas azucaradas. Y dije, sorprendente. Habla de fast food nada más, pero no habla de bebidas azucaradas. Yo era un cándido ingenuo en esos momentos. Entonces estaba yo dando una conferencia en Andalucía, aunque yo trabajaba en Navarra en ese tiempo. Y entonces me llama la directora científica de Coca-Cola en España, que yo no la conocía. Me llama a mi teléfono móvil, se había hecho con mi teléfono móvil. Y me dice que quiere venir a Pamplona, que va a pasar por Pamplona, que quiere hablar conmigo justo al día siguiente de que se publicara este artículo. Y entonces, pues nada, yo les digo, vale, yo tal día estoy en Pamplona, ahora estoy en Andalucía, volveré y tal. Pues vale, voy a verte y tal a Pamplona. A los 2 días o por ahí me vuelve a llamar y me dice, va a venir también el director comercial de Coca-Cola en España. Entonces los dos a Pamplona y entonces yo ya sospeché algo, ya dejé un poco de ser ingenuo y dije, a ver qué pasa aquí, no quiero entrevistarme con ellos dos, quiero algún testigo. Entonces le dije a Mayra Berrastrollo, vente a mi despacho cuando vengan que quiero estar con ellos. Entonces empezaron pues a decirme que les gustaba mucho cómo trabajábamos en la Universidad de Navarra en todos los temas de nutrición, que les parecía estupendo, fantástico, y que habían pensado desde Coca-Cola, que tienen muchos fondos para investigación, financiar un observatorio de la obesidad en España y que querían financiárnoslo a la Universidad de Navarra. Entonces que la Universidad de Navarra fuera la que dirigiera el observatorio de la obesidad en España. Entonces, claro, esto sonaba a soborno, ¿no? Es decir, esta gente ha puesto el dedo en la llaga sobre el efecto adverso que tienen las bebidas azucaradas. Si Coca-Cola le financia, ya no hablarán mal de Coca-Cola. Esto es lo que no se decía, pero estaba subliminal debajo de todo esto, ¿no? Entonces yo le dije, mira, si queréis financiar el observatorio de la obesidad en España, lo que tenéis que hacer es darle el dinero al Instituto de Salud Carlos III, que es el Instituto Público de Investigación de Financiación de la Investigación Biomédica en España. Entonces le dais el dinero y bueno, pues nos podemos presentar nosotros competitivamente, pero todo con control público y sin que haya un acuerdo aquí entre tú y yo, ¿no? Es decir, que esto no sería tal. Pero esto lo hace mucho. O sea, yo qué sé. Las grandes... Yo sé lo que han hecho conmigo, no sé lo que han hecho con otros. Pero a continuación ya vieron que por ahí no había forma. Yo les dije un no de tenis. No, mira, nosotros no vamos a aceptar nunca una financiación. Pero una financiación muy poderosa, ¿eh? O sea, que hacer un observatorio de obesidad en España y llevarlo de la universidad. Esto es muy goloso para un investigador como yo, ¿eh? Es decir, que dices, oye, esto te va a dar financiación para contratar gente, para tener aquí... Porque claro, el problema que tenemos los investigadores que dirigimos un equipo grande de personas jóvenes que trabajan en esto es la continuidad de sus contratos, que todo es una miseria, todo es sangre, sudor y lágrimas, porque los proyectos de investigación son 3 años, 4 años, se acaban y ¿qué haces con las personas que has contratado con esos proyectos de investigación, ¿no? Tampoco los puedes despedir, ¿no? Es decir, son gente que ha trabajado bien, hay que buscar otro proyecto y otro y enlazarlo y tal. Y esto es una pesadilla para el que dirige un grupo de investigación o el que tiene trabajos como llevamos el estudio Seguimiento Universidad de Navarra, que llevamos desde 1999, o sea, hace 27 años que estamos manteniendo esta cohorte. Entonces, mantener al personal ahí, mantener todo lo que cuesta. En ese estudio tenemos 23.000 personas, ¿vale? Mantener todo eso, pues es una pesadilla continua. Que te den una financiación, dices, bueno, ya.
Pero claro, dices, en ese momento, incluso desde el punto de vista más técnico, dejas de ser creíble. Si te está financiando una empresa alimentaria, además una empresa alimentaria que parece que no es muy saludable. Entonces, a continuación nos dijeron que nos pasaban una base de datos inmensa de más de 100.000 consumidores de Coca-Cola a los que habían recogido un montón de datos de su salud y de su hábito alimentario, etcétera, ¿no? Y yo les dije, mira, pues ya tenemos datos para entretenernos aquí bastante tiempo. O sea, yo lo que necesito precisamente son más datos. Datos tengo muchos, ¿no? Y entonces ya empezó la fase de ataque, ¿no? De decir que el trabajo que habíamos hecho estaba mal, que tal, que para arriba, para abajo. Y mira, esto lo acaba de publicar Harvard, encuentra lo mismo que nosotros, otros. Y luego ya nos dedicamos a hacer una cosa, entonces, bueno, total, que no les dejé ni que me invitaran a comer, les invité yo a ellos a comer, que habían venido hasta Pamplona, y digo, bueno, pues si estoy aquí, pues os invito a comer, pero no pagáis ni la comida, ¿no? Entonces ahí acabó todo el intento de soborno. Mi sorpresa fue que luego, más tarde, el gobierno a esta señora, vino con el director comercial también, a esta señora la hicieron directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Entonces fue un ejemplo de puertas giratorias, ¿no? Duró poco, porque 2 catedráticos del departamento, ahora son catedráticos del departamento, entonces eran más jóvenes, escribieron a Lancet quejándose, diciendo esto qué es, ¿no? Una persona que viene directamente de una industria de refrescos pasa a ser la directora de la Agencia de Seguridad Alimentaria sin solución de continuidad, ¿no? Entonces se publicó en la revista Lancet, que es una revista quizá la más, ahora mismo es la que tiene más impacto en medicina en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo publicaron. Entonces, el asunto es que la influencia de la industria alimentaria es muy fuerte. Nosotros luego valoramos empíricamente, cuantitativamente, hasta qué punto en toda la relación entre bebidas azucaradas y obesidad había influido. Y esto lo publicamos en la revista PLOS Medicine, también con Mayra, Miguel Ruiz Canela y Matthias Schulze, un investigador muy destacado alemán. Pues, y vimos que era como una imagen en espejo. O sea, el 83% de los estudios que habían recibido financiación de la industria de bebidas azucaradas decían que las bebidas azucaradas no influían en la obesidad. Y el 83% de los independientes decían que sí, ¿verdad? Entonces, esto lo publicamos en PLOS Medicine. Entonces luego ha habido otros investigadores que han replicado estos hallazgos. Y creo que esto ha contribuido a que los conflictos de interés pues sean más denunciados, sean más destapados y no haya tanto conflicto de interés en la investigación en nutrición y salud. Y doctor, ¿qué más herramientas usan las industrias para mantenernos adictos? Bueno, pues pienso que una es el agasajar a algunos científicos y tenerlos casi en nómina. Otra es usar la técnica de la tinta del calamar, es decir, que todo lo que se investiga en nutrición y salud pues es algo que es muy dudoso, que no hay evidencia firme, etcétera, ¿no? Otro es moverse a nivel más alto, a nivel de políticos, ¿no? Y de relaciones institucionales, ¿no? Y bueno, pues por ahí está más o menos. Hay un manual de desinformación entero que están usando muchas industrias. Esto lo denuncio en el libro ¿Qué comes? Y hablemos también de la adicción a las pantallas, porque usted también es muy crítico con ellas. Sí, pienso que hombre, no soy tecnófobo, o sea, que pienso que hay que usar la tecnología y que ahora mismo el uso de la inteligencia artificial cuando eres experto en un tema y ya has trabajado mucho en eso, pues no es que sea una opción, es que es obligatorio, o sea, que ahora mismo tienes que usarla, ¿no? Y tienes que ser crítico con ella. Yo a mis alumnos les pongo exámenes donde le he preguntado esto a la IA y me ha dado esta respuesta. ¿Dónde se ha equivocado, no? Porque eso lo sabe el que es experto. El que no es experto se lo traga todo, ¿verdad? Y además confunde lo relevante con lo irrelevante. Entonces, las pantallas son adictivas, pues sí, especialmente las de las redes sociales.
Los mejores ingenieros informáticos del mundo, los mejores psicólogos del mundo han puesto toda su inteligencia y todo su know-how, todo su saber en hacerlas muy adictivas, pero es que han buscado los mejores. Entonces están muy bien diseñadas para que tengan esa capacidad de enganchar y del infinite scrolling, que se empieza a hacer así y no se acaba nunca. Y esto ha trastornado muy severamente las horas de sueño de la gente joven, de los adolescentes. Y esto lógicamente tiene que ver no solo con problemas de salud mental y de pornografía y de distorsión de la sexualidad, sino también con problemas de inteligencia y problemas de rendimiento académico. Es decir, que ahora mismo yo pienso que la mayoría de las universidades está bajando el nivel, porque si no tendría que suspender a mucha gente, porque está demostrado, se le llama efecto Flynn inverso, que se ha reducido el coeficiente intelectual de la humanidad desde 2006-2007. Así como suena. Sí. Uh-huh. Entonces es muy fuerte, porque la gente duerme menos horas, se pasan las noches de, como decía el Quijote, de las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio. Esas horas de sueño que para una persona joven, digamos entre 12 y 25 años, pues tiene que ser 8 horas al día de sueño. Esa hora es donde nuestra memoria a corto plazo graba las cosas de la memoria a largo plazo, ¿verdad? Todos los contenidos que ha aprendido ese día. Si se pasa de dormir 8 horas a dormir 5 porque uno se pasa gran parte de la noche mirando contenidos en redes sociales, como le está pasando a la mayoría de los adolescentes que le están comprando insensatamente a sus papás un teléfono móvil cuando tienen 12 o 13 años, esa es la mayoría. Teléfono móvil con conexión a internet, pues se van al dormitorio con el teléfono móvil y no duermen. Entonces se pasan las noches de claro en claro, no memorizan, no tienen base de conocimientos y entonces pues cada vez son más torpes. ¿A qué edad hay que dar el teléfono a los hijos? Vamos a ver, esto es una pregunta difícil, ¿vale? Uh-huh. De difícil respuesta. En España hay una serie de movimientos. Uno empezó aquí en Barcelona, que fueron unas madres que se reunían en un parque y empezaron a comentar cómo estaban de alterados sus hijos y cómo les preocupaban sus hijos enganchados todo el día a la pantallita. Y es adolescencia libre de móviles. La adolescencia libre de móviles tiene decenas de miles de socios ahora mismo y han hecho un pacto. Y después está el movimiento Control Z, que es lo de volver para atrás, que lo lleva Mar España, es la presidenta que ha sido la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Y con la protección de datos está asustada, he hablado con ella, nos comunicamos, están muy asustados de todo lo que han visto, ¿no? De sextorsión, de grooming, de todo el acoso a chicas, etcétera, ¿no? Después está el movimiento OFF, que lleva Diego Hidalgo, que han hecho lo de Off February. Entonces, y después está la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Española de Medicina de Adolescencia. Todos ellos en noviembre ya dijeron que nunca antes de los 16 años. Nunca antes de los 16 años. Yo digo un poco más. Digo, vamos a ver, ¿hasta qué edad no se le deja a alguien sacarse el carnet de conducir? ¿Hasta qué edad no se deja a alguien votar? ¿Hasta qué edad no se puede tener personalidad jurídica y comprarte una casa, etcétera? Y todo el mundo piensa 18. ¿Por qué es esto? Esto es una manía de los 18. Nos gusta el 1 y el 8 para poner límites. Dicen, no, es que esto tiene un correlato con la maduración neurobiológica de nuestro cerebro. O sea, que al final dice, bueno, pues la mielinización completa, la poda neuronal, todos los cambios cerebrales ocurren más tardíamente. Por eso sería insensato decirle a un chaval de 15 o 16 años, toma este Ferrari y conduce por una carretera llena de locos al volante que mucho va en dirección contraria. Nadie lo haría en su sano juicio. Entonces yo pienso que llegará un momento que será los 18 años. A lo mejor de 16 a 18 se puede dar un teléfono tonto, un teléfono de teclas, pero yo esperaría, porque son unas máquinas potentísimas, por eso hablo del Ferrari, son unas máquinas potentísimas, hay un internet oscuro, hay mucho depredador sexual en las redes, hay mucha gente que va en dirección contraria por intereses comerciales o por intereses viciosos, pero están haciendo muchísimo daño. Es el daño de la distorsión de la sexualidad, es el daño de la adicción a pantallas, de los problemas de salud mental, del ciberbullying y de la pérdida de inteligencia. O sea, todo eso junto es una bomba de relojería para la gente joven. Entonces pienso que cuando hay ya demasiada evidencia en contra de un estilo de vida y de una conducta, pues en salud pública tenemos que lanzar la alarma y decir, mira, principio de precaución.
¿Y cómo podemos hacer para usar menos el móvil? ¿Cómo podemos hacerlo? Uh-huh. Bueno, pues hay un libro excelente que se llama 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, ¿vale? Entonces ese libro lo saqué el año pasado y creo que ha influido ese libro, me han invitado a un montón de conferencias, es un libro que lo está leyendo mucha gente, que se está difundiendo mucho. Yo puedo hacer impunemente propaganda de él porque he renunciado a los royalties y a los derechos de autor, o sea que yo no gano dinero con ese libro, pero creo que está influyendo. Y ahí detallo 12 soluciones, ¿verdad? Sería muy largo explicarlas todas ahora. Pero, ¿Y brevemente o numerarlas? Brevemente. Uh-huh. Pues mira, lo primero que digo es que los que somos más mayores tenemos que dar ejemplo. Lo segundo es que los padres tienen que hablar con los hijos de todos estos temas, especialmente los relativos a la sexualidad, cuanto antes. Después hablo de ponerse metas concretas y cuantificarlas, como uno se pone en esto de la gimnasia, de nuevo. Quitarse todas las notificaciones, poner un toque de queda, es decir, poner un momento en que la noche es brutal, o sea, que la noche es lo más peligroso. Entonces, que haya una hora, las 9, las 10, las 9:30, donde uno diga, a partir de esa hora no hay teléfono móvil, no hay redes, no hay nada de conexión a Internet. Porque eso, que sea un poco antes de irte a la cama, una o 2 horas antes por lo menos, pues eso facilita que luego se tenga un sueño reparador y un sueño tranquilo y que no haya interferencias con la memoria y con la capacidad intelectual. Plantearse tiempos de digital detox, aliarse con otras personas para hacer esto, para ponerse pues en estado de alerta y de movilización social para cambiar la corriente social. O sea que no solo hay que ser salmones, sino que hay que provocar la revolución de los salmones. Uh-huh. O sea que hay que revolucionar a mucha gente para que es lo que están haciendo todos estos movimientos, que son muchos, cada vez hay más. Pacto de la familia para no darle los móviles a los hijos antes de los 16 años. Y entonces la desintoxicación digital le dedico varios capítulos a esto. Un capítulo es todo de fomentar mucha actividad al aire libre, donde no lleves el móvil, no usar el móvil como despertador, por ejemplo. Comprarse un despertador de pilas. Hay que comprarse un despertador. Un despertador de pilas, porque tenerlo en la mesilla de noche es una tentación continua si te despiertas antes y te pones a usarlo. Que tardes mucho desde que te levantas hasta que lo usas. Los tests típicos de adicciones, como son el test de Fagerström de adicción a la nicotina o el test Cage de adicción al alcohol, siempre incluyen una pregunta. Incluyen pocas preguntas, pero siempre incluyen la pregunta: ¿cuánto tarda desde que te levantas hasta que te fumas el primer cigarro? ¿Cuánto tarda desde que te levantas hasta que te tomas la primera copa? Pues eso habría que preguntárselo. ¿Cuánto tardo desde que me levanto hasta que empiezo a mirar redes sociales, correos electrónicos, YouTube, cosas de estas? Pues si tardo muy poco es que soy adicto. Entonces hay que examinarse hasta qué punto uno es adicto y combatir esa adicción, ¿verdad? Y después hay que borrar redes sociales. Pienso que hay que borrar redes sociales y quitarse redes sociales. ¿Cuál es la que más tiempo me está haciendo perder? Porque ahora mismo con los teléfonos móviles es muy fácil registrar cuánto tiempo pierde uno, cuánto tiempo es de entretenimiento, cuánto tiempo es de trabajo, y hay que quitarse esas raíces de la pérdida de tiempo con el entretenimiento. ¿Y por qué cuando estamos, por ejemplo, en Instagram, el tiempo pasa tan rápido y de repente nos damos cuenta de que llevamos una hora? Porque es imposible que tú compitas con los mejores ingenieros informáticos del mundo y los mejores psicólogos del mundo. Uh-huh. Así ellos saben más de cómo engañarte. Entonces lo tienen muy trabajado, muy trabajado. Se ha invertido muchísimo en que sean intensamente adictivos y que no te des cuenta de que pasa el tiempo. Uh-huh. ¿Y qué le ocurrirá en el cerebro a una persona que pasa, por ejemplo, de 6 horas de móvil al día a 1 hora y media, 2? Pues hombre, esa persona va a tener mayor control de sus apetencias instantáneas, esa persona va a tener más fortalecida toda su corteza prefrontal, todos los circuitos de recompensa los puede usar a su favor en vez de que esos circuitos de recompensa vayan en su contra. Y doctor, usted cambiando un poco, pasando de la adicción al teléfono, también usted habla de la adicción al alcohol y es un tema que le está dando mucha importancia estos últimos meses. ¿Por qué? Vamos a ver, es un tema que me preocupa porque España es de los peores países del mundo en cuanto a problemas con el alcohol en la gente joven. Así que tenemos una institución excelente en España que es el Plan Nacional de Drogas, que
hace estudios seriados de muy buena calidad, con unos tamaños de muestra de más de 40.000 personas, impresionante. Entonces se ve el porcentaje de gente de 17, 18, 19 años que se emborracha por lo menos una vez al mes. Y es para asustarse. Es para asustarse. En España se ha invertido el ritmo del sueño-vigilia durante los fines de semana a la gente joven, como en ningún otro país. Está totalmente invertido. Y además eso tiene mucho que ver con atracones de alcohol los fines de semana. Entonces eso está claro que hay que acabar con ello. Entonces puede ser que sea un mito lo de tomar una copa de alcohol, una copa de vino en las comidas para prevenir enfermedades. Entonces esto puede ser que sea un salvoconducto para hacer que el vino pues sea la puerta de entrada de una adicción al alcohol, ¿verdad? Entonces es importante estudiarlo bien. Para mí es un escándalo que el mayor ensayo, porque nosotros lo que hacemos en medicina cuando queremos estudiar bien un problema es hacer un ensayo. Un ensayo no es solo observar, es hacer una intervención. Y además tiene que tener un grupo control. Y además tiene que asignarse a las personas a intervención o control según el azar. Y además para que sea realmente un estudio definitivo y que dé respuestas que ya no tengan vuelta de hoja, tiene que tener como resultado eventos clínicos duros. O sea, cuántos cánceres, cuántos infartos, cuántas muertes, cuánta diabetes, cuántas lesiones. Bien, pues el estudio más grande de este tipo que ha habido es de 224 personas en el mundo. Nosotros para la dieta mediterránea lo hemos hecho con 7.447. ¿Vale? Y ha dado la vuelta al mundo. Ahora mismo no se habla en serio de dieta en ningún sitio sin mencionar el estudio Predimed. Estamos haciendo eso mismo para verificar, porque no lo sabemos, si esto del alcohol... En gente joven yo tengo claro que lo que hay que hacer es que se pasen a bebidas sin alcohol. Es decir, que las borracheras y los atracones de alcohol de la gente joven en España los fines de semana es un desastre para la salud pública y hay que acabar con ello sin que le tiemble el pulso a nadie, ¿verdad?, al acometer esto. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen 40, 45, 50 años y que han consumido siempre una copa de vino en la comida? Hay muchos estudios epidemiológicos que te dicen, oye, esto resulta que reduce la enfermedad cardiovascular, la diabetes, incluso tienen más longevidad. Y hay otros que te dicen, no, es que lo hemos mirado con genética y te dice que incluso eso es malo, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay opiniones para todos los gustos. Los mejores de salud pública hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Mira, pues yo he visto estudios, nosotros hemos hecho algunos, donde nos sale protector, pero es que son solo observacionales. Para tener la última palabra hace falta hacer intervención, comparar dos grupos y damos dos consejos distintos. Pero lo que sí estamos convencidos es que más importante que la cantidad de alcohol que se consuma es el patrón como se consuma. Entonces modificamos el patrón de consumo. Y además la propia industria alcoholera se está dando cuenta de que el alcohol puede ser peligroso y a muchas bebidas le está quitando alcohol. Ahora mismo hay gin tonic en lata sin alcohol y es indistinguible del gin tonic con alcohol. Hay cada vez más variedad de cervezas sin alcohol. España en eso hay que darle un premio porque es de los países donde más fácil es encontrar cervezas sin alcohol de mucha variedad, que tiene una tostada, que tiene de distintas marcas, que tiene de distintos sabores y muchas veces no se nota, ¿no? Yo ya me he pasado a la cerveza sin alcohol, ¿eh? O sea, yo ya no tomo cerveza con alcohol. Y dice, bueno, pues es que no notas mucha diferencia, vamos. Entonces... Todo esto les estamos ayudando, dándoles consejos prácticos a que hagan más saludable su consumo de alcohol. Y doctor, ¿qué hay de malo en llegar al puntillo, por ejemplo? O sea, se puede llegar, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando sale de fiesta o vas con amigos o lo que sea, pues oye, llegas al puntillo. A ese... Sí. Vamos a ver, esto lo dice la gente joven, ¿eh? Quizá una juventud ampliada, ¿verdad? Porque ya hay generaciones que han pasado por esta cultura del botellón y del fin de semana de muchas copas. Y son los que lo dicen, aunque ya tengan 40 años, ¿vale? Pero siguen diciendo esto. La gente más mayor, no, de 50, 60 años, no te dicen mucho esto. Entonces, eso del puntillo yo creo que tiene un componente muy peligroso, que es que hay, sobre todo los chavales adolescentes, los jóvenes, a veces hay defectos de carácter, timidez, que uno no es capaz de estar suelto, divertido. Entonces necesita coger el puntillo para superar sus defectos de carácter, ¿verdad? En vez de dedicarse a trabajarlo psicológicamente, a estudiarse mejor a sí mismo, a desarrollar recursos de fuerza de voluntad, de sentido del humor, de esparpajo, ¿verdad?
Entonces, claro, es un sucedáneo muy peligroso, porque si tienes que recurrir a una sustancia química para suplir lo que con tu carácter no eres capaz de hacer, pues aviados estamos. Entonces dices, oye, trabaja tu carácter, ¿vale? Trabaja tu modo de ser, trabaja tu empatía con la gente. Eso es mucho más útil a largo plazo que dedicarte a coger el puntillo para estar chispeante, ¿verdad? Entonces, el asunto es que además el alcohol es adictivo. Esto complica mucho el problema, porque ¿dónde está el puntillo? Se puede pensar que el alcohol es el gran lubricante de las fiestas y que sin alcohol no hay fiesta. Esto es lo que le interesa a la industria alcoholera. Como ves, no recibe un céntimo de la industria alcoholera. La industria alcoholera nos vende que sin alcohol no hay fiesta. Es una falacia, es un engaño, un timo. Porque el alcohol no es el lubricante de la fiesta. Muchas veces es el gran saboteador de una fiesta. ¿Qué pasa en esa fiesta cuando esa chica acaba vomitando y acaba fatal y el chico acaba absolutamente perdiendo el norte en su trato con los demás porque se le ha ido la mano con el puntillo? ¿Qué pasa? Se ha saboteado la fiesta. Lo que iba a ser una fiesta estupenda, gracias al alcohol se destroza. El destrozador de fiestas. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, ojo con todo lo que nos vende, toda la mercancía averiada comercial que nos vende la industria del alcohol. Porque ¿qué le hace el alcohol a tu cerebro? Pues el alcohol es un depresor del cerebro fundamentalmente. Actúa a muchos niveles, actúa sobre muchos neurotransmisores. Entonces, tiene un papel donde produce una desinhibición. O sea, estás más desinhibido inicialmente porque muchos mecanismos de control se pierden. Te vas perdiendo un mecanismo de control. Ese efecto depresor pues tiene que ver con que se pierden también reflejos, con que por eso aumenta muchísimo pues, los riesgos de accidente de tráfico. El alcohol está implicado en más de una tercera parte de los accidentes de tráfico y te hace estar menos alerta, darte menos cuenta de lo que estás haciendo, o sea que te pierde control, te hace perder control sobre ti mismo, ¿no? Y después es el gran simulador, o sea que cuando ya aumenta mucho el consumo de alcohol, pues te puede producir simular enfermedades mentales o enfermedades neurológicas. Después tiene calorías vacías. ¿Eso qué significa? Que te da el combustible, porque el alcohol proporciona 7 calorías por gramo de etanol, pero sin micronutrientes, sin vitaminas, sin minerales. Y por tanto, muchos problemas del consumo crónico de alcohol tienen que ver con desnutrición, porque no se reciben los suficientes componentes de la alimentación que uno recibiría si esas calorías viniesen de un patrón alimentario completo en vez de venir de una gasolina fácil que no tiene nada más que gasolina, que es el etanol, que es un combustible, ¿verdad? Y entonces están pues esas pérdidas de memoria. El alcohol hace perder memoria, eso lo llamamos blackouts, que no te acuerdas de lo que ha pasado antes, ¿no? El alcohol también tiene que ver con conductas sexuales inapropiadas y con enfermedad de transmisión sexual. Las personas que más alcohol consumen son más propicias a tener relaciones sexuales imprudentes y a luego contagiarse de enfermedades de transmisión sexual que están muy disparadas en nuestro medio y a ser imprudentes en muchos aspectos de su vida. O sea Y después, pues efectivamente te hace perder capacidades de concentración, también por la resaca que se tiene al día siguiente, y capacidades intelectuales. O sea que todo esto en su conjunto pues es realmente peligroso. ¿Y el alcohol en su medida? O sea, un poquito... El alcohol en su medida es lo que está por estudiar. Ya digo que a mí me parece paradójico que para cualquier ensayo clínico que se hace de cualquier fármaco, que al final lo va a consumir el 1% de la población, se hagan ensayos con 10.000 personas, con 15.000 personas. Y que para el alcohol más grande que se ha hecho es con 224. Por eso estamos haciendo este ensayo donde lo que comparamos es un consumo bajo, moderado y además continuado durante toda la semana. Damos el consejo, luego la gente hará lo que quiera, frente a un consejo de reducirlo todo lo que se pueda en personas que beben habitualmente. Nunca yo le recomendaría a nadie que iniciase el consumo de alcohol para obtener beneficios en la salud. Y doctor, pongamos el ejemplo de un padre con su hijo. ¿Debería ser el padre el
el que le enseñe al hijo a beber? ¿O es mejor que no le enseñe y entonces él después será el que...? No, eso sería una muy mala idea, que el padre le enseñe al hijo a beber. No, pero, o sea, porque de alguna manera controlas lo que... o le enseña, porque si no, él va a aprender en la fiesta. No sé si me explico. Sí, pues el padre lo que tiene que enseñar al hijo es a no beber. A no beber, porque para su edad no va a haber... A ver, las causas de muerte en la gente joven son los accidentes de tráfico, los suicidios y la mujer el cáncer de mama. Esas son las principales causas de muerte. Y para las tres, por poco alcohol que se consuma, aumenta el riesgo. Entonces, no pienso que tenga ningún beneficio esto. De nuevo está la industria del alcohol detrás. Es decir, enseñarle a beber moderadamente, controladamente. Yo controlo. Esto es peligrosísimo. ¿Cuánta gente se puede conocer que dicen yo controlo y acaban borrachos? Yo controlo y se vuelven a tomar otra copa. Entonces pienso que no es lógico darle un vaso de vino en la comida a la gente joven. Eso no lo recomendaría nunca. Lo he dicho en todas partes. Cuando digo jóvenes, pues estamos hablando por debajo de 35, por debajo de 40 años. No lo recomendaría, porque a esas edades no hay causas de muerte que se puedan reducir con el alcohol. Lo que hemos visto en los estudios epidemiológicos es que se reduce la enfermedad cardiovascular. Pero enfermedades cardiovasculares por debajo de los 35 años prácticamente no hay riesgo de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular o la diabetes, ¿no? La diabetes también hemos visto que se reduce. Pero la diabetes ocurre a edades superiores, ¿verdad? Entonces sí que van tomando, a medida que vas teniendo más edad y tienen más riesgo cardiovascular subyacente, pues a lo mejor sí que podría ser que una copa de vino, pues esto lo dicen estudios observacionales, pero son solo de recoger datos, no son estudios donde se haya hecho una intervención. ¿Y por qué no le pasa lo mismo a la industria del alcohol que a la del tabaco? Por ejemplo, la del tabaco está mucho más oprimida que la del alcohol, que quizá patrocina estadios, eventos y congresos. Bueno, yo creo que cada vez se está limitando más el patrocinio a cargo de empresas de alcohol, ¿verdad? La industria del tabaco, el tabaco tiene un efecto tóxico en todo momento. No hay un estudio epidemiológico que le hayan encontrado ningún beneficio. O sea, los mismos estudios que encuentran un beneficio, que los hay, hay como 100 estudios epidemiológicos que encuentran un beneficio en personas, ya digo, mayores de 35 años para el consumo bajo o moderado de alcohol, sobre todo de vino, que sería una copa de vino al día como mucho en mujeres y 2 copas de vino al día como mucho en hombres, y siempre con comidas. Para eso se encuentran unos beneficios. Nunca se ha encontrado un beneficio para el consumo moderado de tabaco. Ya en un cigarro, todo lo que se ha estudiado sobre el tabaco es dañino. Es muy distinto, ¿verdad? Por otro lado, algo que yo le he dedicado gran parte de mi vida, que es el estudio de la dieta mediterránea. En todas las definiciones de dieta mediterránea está la copa de vino en la comida, como parte del patrón alimentario, no como una droga psicoactiva, sino como parte del patrón alimentario. ¿Puede ser que nos hayamos equivocado? Puede ser que nos hayamos equivocado, no lo sabemos. O sea, nosotros partimos de una postura absolutamente agnóstica en el tema de qué va a salir en el estudio UNATI. Por eso me parece que es importante apoyar este estudio, porque va a ser la primera vez que en serio se haga una investigación del máximo nivel sobre los efectos de 2 alternativas, en principio sanas, compararlas, en principio sanas, y además apoyando mucho a esas personas que son voluntarios y que le vamos a dar lo mejor que podemos para su salud con todo lo que hemos aprendido, con todos los estudios que hemos hecho. O sea, que van a ser personas muy privilegiadas, muy beneficiadas por participar en este estudio, y creo que es muy necesario que haya personas que se sumen como voluntarios para poder dar una respuesta definitiva a este tema. Es muy distinto el tabaco del alcohol, es muy distinto. ¿Los dos son adictivos? Sí. El tabaco no hace ningún bien a nadie. Ningún bien, no se le ha encontrado ningún bien. Cuando parecía que protegía frente a algo, era fruto de un sesgo. Quizá puede pasar lo mismo con el alcohol, no lo sabemos. Desde luego, yo pienso que hay algo muy evidente, que es que el patrón de consumo modifica el efecto de la cantidad de etanol. ¿Y por qué el tabaco te relaja? El tabaco te relaja, pues creo que es más un mecanismo psicológico que un mecanismo, digamos, biológico.
decir, que no hay tanto efecto de que los componentes del tabaco tengan un efecto de relajantes musculares no, es un efecto psicológico de un hábito ya adquirido, y cuando uno es adicto, pues lógicamente pues, se le da esa dosis y se relaja transitoriamente, pero es una bomba de relojería, porque cada vez lo necesitarás más para relajarte. Entonces, y necesitarás más cantidad. Entonces la persona empieza fumando poco, pero llega un momento en que necesita su dosis Por eso los paquetes de cigarrillos tienen 20, porque está medida la dosis que necesita el fumador para no sentirse mal. Entonces, más que relajarte, lo que hace es que atempera el síndrome de abstinencia. Sí, porque toda droga produce síndrome de abstinencia. No creo que tomar una copa de vino en la comida deje síndrome de abstinencia. A mí me parece que es muy poca dosis para producir síndrome de abstinencia. Sin embargo, empezar a fumar cigarrillos, casi nadie se queda en un cigarrillo al día. La gente acaba comprando su paquete de tabaco diario, o medio o uno al día, dependiendo un poco de la susceptibilidad individual, pero la gente que fuma suele tener su dosis para evitar el síndrome de abstinencia. Uh-huh. Y, doctor, bueno, en el libro pone: a lo largo de la vida el 20% de los hombres y el 10% de las mujeres, independientemente de su nivel económico o cultural, tendrán problemas reiterativos y grandes con el alcohol. Pasando a la industria de la pornografía, ¿el porcentaje de gente con problemas con el porno es mucho más elevado? Ahora mismo sí, especialmente la gente joven, sí. Ahora mismo, pues, a mí me asombró que en el último informe del Plan Nacional de Drogas, que hicieron el trabajo de campo en 2024, te decía que problemas con la pornografía en los jóvenes, donde lo han estudiado, yo estoy hablando de los jóvenes. Uh-huh. Problemas con la pornografía eran más del 65% de los chicos y más del 25% de las chicas. Problemas en los últimos 30 días. Entonces, eso no es que sean adictos, ¿verdad? Pero también hay otros estudios, como el estudio de UNICEF o el estudio de Save the Children, donde te dicen que se han hecho en España, con muestras de muchos cientos de chicos y chicas de entre 11 y 18 años. Entonces ahí te dicen que más del 70% te están diciendo que están viendo contenidos de pornografía violentos. Y más del 30% de los chicos te están diciendo que consumen más pornografía de la que les gustaría. Entonces, esto ya son señales de adicción, de comportamientos adictivos. ¿Qué le hace el porno a tu cerebro? Pues no hace solo cambios, digamos, de tipo funcional, sino que hace cambios de tipo estructural cuando hay adicción a la pornografía. Entonces, se produce una alteración de los circuitos de recompensa y se produce un adelgazamiento de la corteza prefrontal, es lo que se llama hipofrontalidad. Eso está estudiado con estudios de resonancia magnética funcional. Entonces, toda la respuesta a la dopamina se altera. Es lo que le pasa a una persona que, yo pongo la metáfora de que el que antes veía la luz con una cerilla ahora necesita una bomba de napalm. Entonces, deja de tener capacidad de reaccionar ante estímulos normales y necesita una dosis cada vez más creciente de barbaridades, de auténticas exageraciones de la sexualidad, distorsiones de la sexualidad, como es la zoofilia, incestos, sexo en grupo, sexo con mujeres drogadas. Es decir, todo esto está disparándose ahora mismo, y sobre todo violencia, ¿no? O sea, violaciones, tienen que ver todo esto para que eso les estimule. O sea, que han perdido la sensibilidad. Se crean después reflejos de Pavlov, o sea, sentido de que cualquier cosa que tenga que ver con lo que han visto en pornografía, pues ya les produce una especie de compulsión donde no pueden controlar, pierden la libertad, produce síndrome de abstinencia, produce lo que se llama taquifilaxia, que es la necesidad de incrementar continuamente los contenidos, y produce una desensibilización ante tipos de estímulos de los, digamos, los placeres normales de comer, beber, salir, ver al campo, hacer deporte. Todo eso deja de hacer gracia y ya solo es como muy obsesivo, ¿verdad? Y después, por último, pues se disparan las conductas de pasar a la acción.
Esto lo ha dicho la Fiscalía en España, o sea que el aumento de la exposición a pornografía pues está desarrollando conductas violentas, y además los fiscales de menores te dicen que cada vez son más jóvenes los que cometen estos delitos contra la libertad sexual, y muchas veces lo hacen en grupo, lo hacen en manada, lo graban en los móviles, o sea que hay una perversión brutal, ¿no? Entonces, a nivel cerebral todo esto se traduce, ya digo, no solo en algo funcional, sino algo estructural, físico, orgánico, anatómico, o sea que hay cambios anatómicos visibles, ¿no? ¿Y a partir de qué edad se empieza a consumir pornografía? Bueno, se está empezando muy joven. O sea, los jóvenes en España no buscan pornografía por primera vez, sino que se la encuentran, porque no se están poniendo las medidas que habría que poner. Las medidas que habría que poner son básicas y eso lo tendría que hacer el gobierno. La primera sería que no hubiera ninguna pornografía gratuita. O sea, que toda tuviese que ser de pago. Y el que ponga pornografía en Internet gratuitamente, pues le tiene que caer la multa del siglo. No tienen afán recaudador, creo que algún afán recaudador tiene nuestro gobierno, pues que lo apliquen aquí. Entonces, y la segunda es que todo lo que tenga pornografía no puede llevar la extensión .es, .com, .cor, tiene que poner .xxx. Entonces, obligar a eso. Y si no se cumple esto, que sea de pago y que tenga la extensión XXX, multazo. Pero multas serias, de estas que hunden una empresa, ¿eh? En el momento que haga eso, se acabaron los problemas. ¿Y por qué esa extensión? Porque XXX es la extensión de algo como el cine XXX. Es una extensión que ya te permite identificar que ahí hay contenidos pornográficos. Y la gente que no quiere ver pornografía no se la va a encontrar. Y ahí detrás hay gente que también gana dinero detrás de la industria de la pornografía y que está interesada en que niños de 9 años empiecen a consumir pornografía. Sí, este es el lema de todo el que vende adicciones. Captúralo a los 13 años y ya los tienes de clientes para toda la vida. Sí. Al principio por eso la ponen gratuitamente. Esto es lo que se ha hecho cuando se repartían porros en los colegios, a la salida de los colegios gratuitamente. Cuando se reparten droga, al principio se reparten gratuitamente para que la gente se enganche y luego ya las cobras. Porque como saben que además que cada vez se pide más, se piden estímulos más fuertes, más aberrantes, lo que al principio podía parecer repulsivo es lo que acaba buscando el adicto a pornografía, pues esa es la que luego ponen de pago. Y doctor, hemos hablado de adicción a las pantallas, al alcohol, al tabaco, a la pornografía. ¿Cómo empezar a salir de estas adicciones? ¿Cómo salir de una adicción? Bueno, pues pienso que es muy importante la sinceridad. La sinceridad, el ser sincero con alguien que te pueda ayudar. Que dependiendo de la edad y las circunstancias, pues una persona pues puede ser sincero con sus padres, si es más joven, pues si tiene confianza con sus padres, y también los padres tienen que saberlo, que tienen que generar esa confianza, y por eso yo recuerdo que di una conferencia en el Colegio de Médicos de Madrid y me preguntó un pediatra, ¿a qué edad tienen que empezar a hablar de sexualidad los padres con los hijos? Le dije, 4 o 5 años, a los 4 o 5 años tienen que empezar a hablar, tienen que ser los primeros que hablen, porque han ganado la batalla si llegan los primeros, el que llega antes es el que gana. Y entonces tienen que llegar pronto, a su nivel, pero explicándoles con claridad cómo funciona eso de la sexualidad, que no se enteren. El problema que tenemos ahora mismo es que el gran educador en sexualidad no son los padres, no son los colegios, no es el ministro de Educación, sino que hay un mega ministro de Educación que es la gran corporación industrial de pornografía online. Ese es el que está deseducando a todos los chavales. ¿Por qué? Porque no se habla con ellos. Entonces la sinceridad y facilitar la sinceridad me parece que es muy importante. Después, cuando ya seas más mayor y universitario, una universitaria, pues de estas cosas a lo mejor tiene que hablar con su novio o con su novia con más claridad y ser transparente en esto. Porque los disgustos y las crisis que se producen cuando una mujer se casa y descubre que su marido pues, está viendo pornografía, que lo interpreta como una infidelidad y que ella ni se lo puede imaginar y de pronto lo descubre porque lo descubrirá, pues eso produce unas crisis brutales. Entonces, estas cosas hay que dejarse ayudar, ¿verdad? Y cuando el hábito está muy arraigado y es muy compulsivo y se nota una pérdida de libertad, pues hay que acudir al psicólogo. Entonces, también la ayuda profesional pues, puede ser necesaria en algunos casos, ¿no? Que son como más inveterados, más permanentes,
más graves. Entonces, cuando esto ocupa mucho tiempo, cuando te hace descuidar cualquier adicción que te hace descuidar tus responsabilidades profesionales, laborales, cuando te impide ponerle límites y ves que estás superado y que te supera el hábito a tu fuerza de voluntad y que es recurrente y que no consigues quitártelo de encima y que te ocupa excesivo tiempo y que necesitas ir a dosis cada vez mayores y que algo que antes te hacía efecto ya no te hace efecto. O sea, todo este tipo de problemas que ya indican una severidad y que hay síndrome de abstinencia, pues requiere ya el acudir a un profesional para dejarse ayudar. Uh-huh. Y cambiando de, tema, aunque hay un hilo, ¿no? Usted habla también de sexo y de amor y de que nos han mentido en algunas soluciones que nos han dado. Y aquí se refiere a los preservativos y luego también a las ETS. ¿Podría explicarse? Sí. Vamos a ver, en vez de afrontar realmente la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, como ha dicho siempre la entidad más seria y solvente que hay en salud pública en Estados Unidos, que son los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, ¿no? Son centros para el control y prevención de enfermedades. Pues estos son los que afrontaron primero la epidemia de SIDA y los que han desarrollado grandes problemas. Pues estos dicen que la única forma segura de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es tener una pareja fiel, mutuamente monógama, ¿verdad? Entonces, este es el principal motor de la extensión epidémica de la enfermedad de transmisión sexual. No es que no se use preservativo, es que hay multiplicidad seriada o concurrente de parejas. Esto es la realidad. Es lo mismo que dices, oye, lo mismo que en el tema de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, hablamos de la fast food, de las bebidas azucaradas y todo esto como los detonantes de una epidemia sin precedentes, pues aquí hay que hablar de la multiplicidad seriada o concurrente de parejas. Pero esto resulta que no es políticamente correcto. Entonces se prefiere lo políticamente correcto a lo científicamente correcto. Entonces se da un portazo en la cara a la ciencia para decir algo que políticamente venda. Entonces he dicho, no pasa nada, se puede ser promiscuo y tener multiplicidad seriada o concurrente de parejas porque siempre se puede usar el preservativo. El preservativo tiene una eficacia limitada, ¿verdad? Y el preservativo solo es eficaz si se usa consistentemente en el 100% de las veces. Es muy difícil que quien no es fiel a su mujer sea fiel al preservativo, ¿verdad? Entonces esto es muy difícil. Quien no sea fiel a su pareja va a ser fiel al preservativo. Entonces, en la realidad, nosotros hemos hecho estudios sobre este tema, hemos recogido muchos datos y vemos que es rarísimo que la gente use el preservativo 100% de las veces. Por mucho que sea machaconamente insistente el mismo concepto y parece que lo único que se puede hacer para prevenir una enfermedad de transmisión sexual es repartir preservativos. Llevamos décadas a base de que todas las campañas de salud pública reparten preservativos y las infecciones de transmisión sexual están disparadas. Ya lo último fue la viruela del mono, monkeypox, ¿no? Que empieza en 2022. ¿Y dónde empieza? En España. Ahora mismo hay más de 100.000 casos. La viruela estábamos presumiendo desde 1978 de que se había erradicado del mundo. Entonces de pronto aparece una epidemia de viruela y aparece de un gay pride de Canarias y después una sauna paradiso en Madrid y resulta que hay unos 100.000 casos en el mundo y casi 10.000 son de España. Entonces este problema lo tenemos aquí. Y es un problema porque se le ha dicho a la gente que el tema para prevenir la enfermedad de transmisión sexual es el preservativo. Y venga el preservativo, no se le ha dicho que el problema no es ese, que el problema es que hay multiplicidad seriada o concurrente de parejas. Y eso es lo que resulta que habría que afrontar, ¿verdad? Y porque aparte de todo el tema de enfermedad de transmisión sexual, que ya digo, está disparado, o sea, tú ves las tasas desde el año 2000 hasta el año 2025, y no es que se haya multiplicado por 2, es que se ha multiplicado por mucho más, pero la sífilis, la gonococia, las clamidias, o sea, todo se ha ido multiplicando, por supuesto el virus, el papiloma humano, todos los datos que tenemos, basta hablar con cualquier laboratorio de microbiología de cualquier hospital de España y te dirá esto, ¿no? Aparte de lo que proporciona pues, el Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? Que proporciona unos informes donde se ve esto.
Entonces, pues tenemos ahí un problema desde que ha engañado a la población, desde la salud pública, por querer ser políticamente correctos, pero hay que decir la realidad y que hay que educar a la gente. Pero digo que aparte de la infección de transmisión sexual, está todo el tema de los problemas de salud mental y de conductas suicidas que se relacionan con la promiscuidad, con la multiplicidad seriada o concurrente de parejas. Esto está constatado también por los CDC de Atlanta. O sea, las chicas que han sido vírgenes tienen menos intentos de suicidio que las chicas que han tenido una pareja. Las que han tenido una pareja menos que las que han tenido dos parejas. Las que han tenido 3 o más parejas tienen más intentos de suicidio que las que han tenido menos, ¿verdad? Entonces, la multiplicidad de parejas aumenta los intentos de suicidio. No estamos diciendo que se diagnostiquen enfermedades mentales, son intentos de suicidio. Esto está publicado por el CDC de Atlanta y la referencia viene en Salmones, Hormonas y Pantallas. Entonces, no estamos hablando solo del tema, digamos, de una microbiología. Estamos hablando de la psicología y del efecto psicológico que tiene en todas estas personas jóvenes, pues el que no tengan una conducta sexual acorde con la naturaleza del ser humano, que fundamentalmente tiende que ser monógama. ¿Y qué hay de la píldora anticonceptiva, que es el símbolo definitivo de la liberación de la mujer? Bueno, pues a mí me asombró pues un documental que apareció en Estados Unidos hace unos años, pocos, y que estaba llevado desde el movimiento feminista. Y entonces denunciaba pues la cantidad de chicas que han muerto como efecto de los trombos que produce la píldora contraceptiva. Entrevistaba a las familias. Se llama The Business of Birth Control, el negocio del control de natalidad. Y ahí uno de los que aparece es un epidemiólogo danés, Lidegaard, que es uno de los que más ha estudiado esto a nivel científico, ha hecho estudios con millones y millones de mujeres. No estamos hablando de cientos de miles, sino millones de mujeres estudiadas en Dinamarca que tienen muy buenos registros estadísticos y muy buenas cohortes. Entonces ha visto cómo se incrementan los riesgos de trombosis venosa, de trombosis arteriales, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y de cáncer de mama. Entonces parece paradójico que algo que se vende por intereses comerciales como el gran emblema de la liberación de la mujer sea lo que esté matando mujeres y no hombres, con cáncer de mama, con infartos, con accidentes cerebrovasculares y produciendo graves problemas de salud con trombosis venosas por este consumo de contraceptivos. Esto está muy demostrado, esto no hay vuelta de hoja. Todos los estudios que han valorado esto coinciden, los estudios buenos, a no ser que sea un estudio muy malo, es muy mal hecho, pero todos los estudios que han valorado a largo plazo el efecto de los contraceptivos. Nosotros ya digo, hicimos final de 2025 publicamos en Maturitas una revisión sistemática de todo lo que se había publicado, más de 5 millones de mujeres estudiadas, y al poco tiempo apareció otro estudio en una revista del grupo JAMA, donde que no lo habían podido incluir en la revisión sistemática porque apareció después, pero también encontraba casi lo mismo que nosotros habíamos encontrado con 5 millones, ellos con 2 millones de mujeres. Entonces, esto está muy constatado con respecto al cáncer de mama, que es el cáncer que es el más frecuente en las mujeres y el que se dispara cuando se empiezan a usar los contraceptivos en un país. ¿Y qué industria hay detrás de las píldoras? Bueno, esto son industrias farmacéuticas. Esta es, vamos a ver, es que es la primera medicina que se ha usado para prevenir, no se ha usado para curar. Entonces, cuando yo hablo de medicina preventiva, no hablo de medicinas preventivas, sino de estilo de vida preventivo. Entonces, esto es el chollo, el negociazo del siglo. No darle medicina a los enfermos. No hay que estar enfermo para darnos una medicina. Una mujer sanísima, pues se toma una pastilla todos los días. Tú fíjate lo que es esto de nicho de mercado. Esto es muy goloso para la industria farmacéutica. Entonces, claro, si uno busca en DrugWatch, por ejemplo, ¿no? en cualquier página web donde hable de cuánto ha tenido que pagar Bayer y otras industrias en conciliaciones a familias para que no les demanden porque han muerto sus hijas por efectos secundarios de píldoras contraceptivas, uno se queda asustado de los cientos y cientos de millones de dólares que ha pagado la empresa farmacéutica a familias de chicas que han muerto por
contraceptivos. Todo esto viene en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Un capítulo entero dedicado a todo el estudio. Y ya digo, no estoy hablando de moralidad, no estoy predicando la humane vitae de la Iglesia Católica. Estoy diciendo lo que hay en las revistas científicas sobre este tema y lo que se ha investigado sobre este tema. Y usted también habla de un genocidio silencioso a nivel mundial. Sí. Esto es algo que tiene que ver con la industria del aborto. La industria del aborto ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Creo que ahora mismo tenemos unos elementos de juicio fortísimos para decir que pocas cosas han hecho tanto daño psiquiátrico a las mujeres como el aborto. Los efectos del aborto sobre la salud mental de las mujeres son brutales. Hay un estudio en Canadá publicado muy recientemente, también con cientos de miles de mujeres estudiadas, donde se ve a largo plazo, hasta más de 15 años, cuáles son las hospitalizaciones psiquiátricas después de un aborto y en las mujeres que han dado un parto. Y solo cuentan hospitalizaciones y te quedas asustado por hospitalizaciones por causas psiquiátricas, incluyendo pues, depresiones, trastornos de ansiedad graves, otros trastornos mentales, uso de drogas. Las mujeres que se han sometido a un aborto se han quitado al niño de su útero, pero no se lo pueden quitar de su cerebro. Su cerebro se queda tocado, con mucha más frecuencia que las mujeres que han dado a luz. No digo que todas, pero sí hay razones más que suficientes en salud pública de decir que eso está produciendo un problema de salud pública en el cerebro y en la psiquiatría de las mujeres, ¿verdad? Pero es que además daña a la mujer de otra manera, porque esto empezó en la India sobre todo, pero también ha sucedido en China, ha sucedido en países asiáticos sobre todo, que es que desde que hubo políticas de hijo único, que estuvieron vigentes en China mucho tiempo, ahora ya no saben cómo remontarlo, porque ahora la gente no quiere tener hijos en China, y entonces la población china va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando una mujer se quedaba embarazada, pues se le hacía una ecografía, había gente que iba con ecógrafo portátil y le hacía una ecografía, entonces le decían si era niño o niña el embarazo. Y si era niña, la abortaban. Entonces ha habido un genocidio selectivo femenino, porque luego ves las razones de hombres a mujeres por sexo, varón-mujer, en la gente joven que hay en esos países y faltan millones y millones de niñas, que nunca se explicaría por la razón natural, y es que cuando era niña la abortaban. ¿Por qué? Porque pensaban que los niños pues eran preferibles a las niñas. O sea, esto es el más grave antifeminismo que ha habido, el más grave machismo que ha habido en el mundo en las últimas décadas. Esto ha sido denunciado en Lancet, esto lo digo también en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Entonces es el genocidio selectivo femenino prenatal. Entonces, bastaba con saber que era niña, no se sabía nada más sobre cómo iba a ser su biografía para eliminarla del planeta. Entonces, por sexo femenino se elimina. Pero vamos, hay estudios que cuantifican 10 millones de mujeres han desaparecido gracias a este aborto selectivo. Entonces, el aborto que parecía que se vendía como la liberación de la mujer y como el derecho de la mujer, y nos lo siguen vendiendo con todo tipo de mentiras y de trolas brutales, como la gran liberación de la mujer y el gran derecho de la mujer, es lo que está matando más mujeres. Y además las madres. Así que al hombre no le pasa esto. Cuando al hombre le puede afectar al padre de la criatura, pero no tanto como a la madre. La madre, cada vez que ve una mujer, la madre que ha abortado, cada vez que ve una mujer con un carrito, con un niño, cada vez que pasa por delante de una tienda de una ropa de bebé, cada vez que oye una aspiradora, se acuerda de cómo le aspiraron a su bebé del útero, cada vez que le llega la menstruación, se acuerda. Y esto es un machaque psicológico. Entonces, ¿por qué? Porque la que mejor sabe que aquello es una criatura humana es la que lo lleva dentro. ¿Y por qué y a quién le interesaría fomentar más el aborto que la natalidad?
Bueno, pues primero hay un negocio. No, porque luego dices que en China se arrepienten y luego se arrepiente más gente y luego... Claro, primero, ¿a quién le interesa más? A la industria abortista. O sea, salió un artículo en un periódico hace años donde aparecía un señor que se llama Guillermo, el emperador del aborto, ¿no? Entonces, que tenía un tipo de tarjeta Visa que muy poca gente tenía, de la cantidad de dinero que... Yo recuerdo uno de los mayores, un médico, profesor universitario, uno de los mayores luchadores por la vida que hay en España, médico pro vida, a más no poder, que me contó. Mira, yo tengo un compañero, yo soy un pro vida acérrimo y he hecho todo lo posible por defender la vida, pero tengo un compañero de clase que se dedica a hacer abortos, antiguo compañero de clase. Y le dije, ¿cómo haces eso? Pero tú no te das cuenta que están matando gente. Y entonces él me dijo, no te puedes imaginar lo que uno hace por dinero. No te puedes imaginar lo que uno hace por dinero. Porque ganan mucho dinero. Y después, pues, han sido muy perversos, ¿no? El modo de chantajear, de intoxicar a la opinión pública, de vender órganos de bebés. Todo esto está más que denunciado. También digo cosas sobre esto. No me voy a extender aquí, pero está todo documentado en libros, Salmones, Hormonas y Pantallas. Y después... Creo que ahí hay un problema desde el punto de vista de los gobiernos, pues electoralmente pues puede ser rentable engañar a las mujeres y decirles que estamos a favor de las mujeres porque así me votan, ¿no? Porque digo que vamos a defender el derecho a que aborten, ¿no? Sin que nadie les ponga pegas. Y esto presentarlo como si hubiera una conspiración contra las mujeres, cuando los mayores conspiradores contra las mujeres son los de la industria abortista, ¿no? A mí me anima mucho ver que en Estados Unidos la gente joven, yo voy mucho a Estados Unidos, como sabes tengo ahí mi puesto también en la Universidad de Harvard, y me anima mucho ver la cantidad de gente joven pro vida en Estados Unidos y cómo se mueven. Ya me gustaría que en España se movieran igual. Estamos muy pasivos en España. Yo animo a la gente joven a moverse en esto y a ser... muy abiertos para decir las verdades sin miedo, ¿no? A ser valientes, ¿no? Y denunciar todo esto sin miedo, porque ellos tienen mucho dinero del aborto, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es que tenemos razón. Es decir, que no hay ninguna duda científica de la humanidad del no nacido. No hay ninguna duda científica. No es, los genes no son los del padre o los de la madre, sino que son distintos de los del padre y los de la madre. Inmunológicamente distintos, o sea, su inmunidad es distinta, porque si no, no habría fenómeno de reconocerlo como cuerpo extraño. Su expectativa de vida es distinta. Tiene una expectativa distinta de la del padre y de la madre. No se puede decir que es una parte de la madre. O sea, esto es una tontería científicamente. O sea, esto es una borricada desde el punto de vista científico. Barbaridad total. Esto es una parte de la madre, como si fuera un grano. Y dice, oye, un grano no tiene individualidad, no tiene capacidad de sobrevivir a su dueño, ¿no? Dice, esto no puede ser, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy claros en esto y muy contundentes y actuar a nivel social. Me anima mucho el ver que en Estados Unidos las cosas están cambiando y ha cambiado. Después de tantos años, la sentencia Roe versus Wade se ha revertido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo, quiero decir, no tenemos, o sea, hay un Tribunal Supremo en Estados Unidos que es mucho más serio y más profesional que lo que tenemos en España, ¿verdad? España estamos cada vez peor en esto, cada vez hay menos independencia a ese nivel y esto es lamentable, ¿no? Esto es lamentable. Que creo que en Estados Unidos pues los magistrados del Tribunal Supremo son todos de un prestigio indudable, intocable, y son capaces de decirle al presidente que lo ha nombrado, usted no tiene razón con las tarifas, con los aranceles, ¿verdad? Lo mismo que dice, y con esto del aborto, la sentencia Roe versus Wade jurídicamente era una chapuza integral, era una chapuza total. Luego hay que revertirlo. Entonces, esto ha pasado en Estados Unidos, o sea que hay optimismo en la causa pro vida. Y doctor, bueno, después de tantos años, haciendo estudios, siendo profesor de tanta gente, también de Marian Rojas, por ejemplo, usted habla mucho del valor de la espera, de por qué casarse, de las cosas que realmente hacen feliz a una persona.
¿Qué es lo que ha descubierto? ¿O qué nos podría contar? Bueno, yo ahí le debo mucho a un colega que es el que ha desarrollado el departamento conmigo de medicina preventiva. Cuando yo llegué a Navarra, pues no existía departamento de medicina preventiva, luego vino el profesor Joaquín de Irala, que al que me refiero, que ha trabajado mucho más que yo todos estos temas. Él al principio estaba en Estados Unidos, luego estuvo en Córdoba, luego ya de Córdoba venía de vez en cuando y luego ya se instaló en Pamplona, ¿no? Entonces él ha hecho muchos estudios sobre todos estos temas, tiene libros muy interesantes sobre el valor de la espera. Quizá es más apropiado que él hable de esto que hable yo, pero he aprendido mucho de él. Tiene una gran cabeza y una gran pasión por todos estos temas y un gran conocimiento. Entonces pienso que la capacidad de guardarse un joven, una joven, para esa persona con la que compartirá su vida, que no lo sabe quién va a ser hasta que no se case, ¿verdad? Pues esto es una de las decisiones más sabias que se puede tomar. En las personas que esperan a tener relaciones sexuales, a casarse y que no cohabitan antes del matrimonio, las tasas de ruptura matrimonial son bajísimas comparadas con las que cohabitan antes del matrimonio. Se pierde todo el encanto, se pierde toda esa capacidad de tener el mejor regalo guardado para la persona con la que vas a compartir tu vida, ¿no? Entonces, todo eso es un error, porque además esa persona con la que se está saliendo, o sea, ahora parece que está en la mentalidad de mucha gente joven que cuando se lleva saliendo tiempo con alguien, pues se acaba en la cama, ¿verdad? Y se acaba teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? Esto es lo que está destrozando luego los matrimonios, porque muchas de esas relaciones se rompen y luego se llevan ese fantasma de la chica con la que salieron antes y con la que tuvieron relaciones, pues se lo llevan a la cama de su matrimonio de verdad, ¿no? Entonces todo esto es un simulacro que no tiene esa estabilidad y que además pues viene todo el problemón de si se queda embarazada, porque los anticonceptivos también fallan. No hemos dicho esto, pero es que los anticonceptivos también fallan, no son perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay un embarazo? ¿Qué pasa si hay una ruptura? Está todo esto horrible del porn revenge, todas esas venganzas que ahora suceden porque ha habido relaciones sexuales, porque se han traspasado unos límites. Y sobre todo pasa una cosa que explico con mucho detalle en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, que es que hay un coste de oportunidad. O sea, si yo estoy aquí hoy hablando contigo, no puedo estar escribiendo un artículo o dando una clase. Esto es obvio, ¿verdad? Estoy dedicado a hablar con Luis y entonces no estoy dedicado a dirigirle la tesis a Javi o a Gonzalo, ¿verdad? Entonces, o a darle la clase a mi alumno de segundo de medicina. Hay un coste de oportunidad. Cuando hace una cosa, deja de hacer otra. El coste de oportunidad a nivel mental que tienen las relaciones sexuales antes del matrimonio es muy fuerte. Porque parece, lo que va pasando es que en la mente de ese chico y de esa chica que están teniendo relaciones sin estar casados, pues lo específicamente genital, lo específicamente que ocurre en la cama es lo que les va ocupando más atención. Entonces no se dedican a conocerse a fondo, a hablar y hablar en los aspectos intelectuales, de voluntad, de propósito de la vida, dónde y cómo vamos a educar a nuestros hijos, cuántos hijos vamos a tener, qué papel tiene la familia política de cada uno en la vida familiar, dónde vamos a hacer las vacaciones, o sea, todo lo que es necesario ponerse 100% de acuerdo antes de casarse, porque al final lo que se tiene en común es la cama. Entonces esa es la trampa de la cama. Es una trampa que hace que la gente luego llegue al matrimonio y estén absolutamente desconcertados de cómo es la otra persona, porque no han hablado. Y lo que hay que hacer es hablar. En el Quijote dice, quien acierta en el casar no le queda en qué acertar. Entonces, para acertar en el casar, el tiempo de noviazgo es un tiempo de discernimiento, donde uno tiene que discernir si esta persona es la persona que realmente encaja con mi vida. Esta persona la conozco bien en todos sus aspectos psicológicos, de voluntad, de inteligencia, de deseos, de finalidades de su vida, de prioridades, de papel que tiene cada uno de los aspectos, su descanso como es, sus gustos como son, el papel que tiene su padre, el papel que tiene su madre, el papel que tiene su hermano, el papel que va a tener su familia. O sea, la conozco así. Conocer bien a esa persona con la que va a compartir el resto de tu vida requiere hablar muchísimo.
Y requiere mucha conversación y mucho conocimiento. Pero si se están sobando todo el día, perdón por la barbaridad, pues no tienen, es el coste de oportunidad, están perdiendo lo otro. Entonces, claro, por eso fracasan tantos matrimonios. O sea, que cuando tú haces la ratio o sea, la razón, dividir cuántos divorcios hay en España entre cuántos matrimonios. Tú cuentas, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuántos divorcios hay por cada 100 matrimonios que hay en España? 60, 50 y tantos, 60. Es que eso no tiene riesgo de ir al paro la gente cuando acaba la carrera. Nadie tiene un 60% de ir al paro. Nadie tiene un 60% de riesgo de darse un tortazo en coche. No, eso no existe. No hay riesgo absoluto del 60%, ni siquiera de matarte subiendo al K2. Dice, pues el riesgo es del 15%, ¿no? Dice, entonces se está metiendo la gente en unos riesgos. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, de manera desgraciada, está pasando esto, que la cohabitación es previa al matrimonio. Entonces se centra todo mucho en lo que no se debe centrar. Eso hay que reservarlo para luego. Noviazgo, discernimiento. Matrimonio, fidelidad. Son dos cosas distintas. La gente ahora lo tiene cambiado. Dice, noviazgo, parece que hay que ser fiel a la novia que uno se echa. ¿Por qué? Claro, porque están teniendo relaciones, están cohabitando. Entonces, claro, se plantean los problemas de fidelidad, ¿no? Dice, no, es que el noviazgo es de discernimiento, no es para tener relaciones sexuales el noviazgo. Y después y se le da la vuelta y están conceptualizando mal el matrimonio, porque parece que una vez que se casan sigue habiendo discernimiento, ¿no? Me conviene la que me he casado o busco otra. Ese es el discernimiento que no debía haberlo ya. Entonces, por eso el discernimiento es muy importante, dedicarse a discernir. Y después porque tú no le entregas tu cuerpo y tu sexualidad a nadie hasta que no te ha entregado de por vida ella también lo mismo, ¿verdad? O sea, vale la pena comprometerse. Vale la pena, claro. ¿Y con 20 años, por ejemplo, se puede hacer algo para salvar tu matrimonio antes de que empiece? Sí, esto es un aspecto al que le dedico también espacio en el libro, ¿no? Entonces, precisamente el fortalecer todo lo que tiene que ver con el valor estupendo que es la castidad. La castidad, la gente dice, ¿qué es esto de castidad, no? La castidad es una fuerza prodigiosa. Eso te da alas. Yo recuerdo una vez en Suiza, que estuve pasando un tiempo en Suiza, y subí al monte, que a mí me gusta mucho la montaña. Entonces íbamos varios subiendo al monte y de pronto adelantamos a un tipo que llevaba un mochilón inmenso, inmenso. Yo pensé, este pobre subiendo esta cuesta. Entonces cuando llegamos arriba, poco después llegó él, abrió el mochilón inmenso, del mochilón había un parapente, se puso el parapente, cogió carrerilla y lo vimos elevarse mucho más que nosotros, mucho más. Estaba ahí sobre los valles de Suiza, un sitio precioso. Y entonces, pues mira, ha valido la pena. Yo esto lo he pensado muchas veces, me he acordado de esa escena y digo, bueno, esto es lo que le pasa a alguien que durante el noviazgo se trabaja su carácter, el carácter tal, cómo encajan, genera la virtud de la castidad a base de que, lógicamente, cuando un chico lleva mucho tiempo saliendo ya con una chica y se conocen muy bien y se quieren mucho, pues le apetece acostarse con ella y le apetece tener relaciones sexuales, pero entonces es el momento de fortalecer la castidad. Porque ahí, como cuesta más, es como cuando al principio tú empiezas a correr un poquito, si quieres entrenarte por un maratón, pero cuando ya llevas tiempo entrenándote, pues cada vez cuesta más, porque cada vez más exigente el entrenamiento, ¿verdad? O una olimpiada, ¿no? Entonces esto es una olimpiada y hay que entrenarse. Porque luego, cuando te cases, pues resulta que se te pondrán a tiro una serie de mujeres, ¿no? Estoy hablando para los chicos ahora más, ¿no? Una serie de mujeres muy atractivas que te echarán los tejos, estando casado, porque esto pasa. Dice, si no tienes castidad, no sabrás superar eso, no sabrás volar. Entonces, claro, para volar primero hay que subir con la mochila. A mí me pareció que era una muy buena metáfora, ¿no? Porque cada acto de castidad te va fortaleciendo ese valor luego y te va dando como una potencia para luego saber ser dueño de ti mismo en todo lo que tiene que ver con lo que te atrae, ¿verdad? Entonces, eso hay que ejercitarlo mucho en el noviazgo, aunque apetezca lo otro, ¿verdad? Aunque apetezca apartarse de la castidad, pero precisamente cada vencimiento es un fortalecimiento.
Pues ya para terminar, doctor, me gustaría, que terminara con un mensaje de esperanza y que después de tantos años de haber estudiado adicciones, de haber estudiado pues el comportamiento humano, que nos dijera cuáles son las cosas que más felices hacen a las personas. Pues lógicamente lo que más feliz hace a una persona es el amor, ¿no? El amor a los demás, el tener un corazón pues lleno de cariño, ¿no? Y esto, como decía antes, era tú sí, yo no. Es decir, parece paradójico, ¿verdad? Que uno se postergue, que uno se someta a una cierta negación para saber posponer lo propio y ser generoso con las otras personas, pues esto es lo que realmente hace feliz a los demás. O sea, darse a la gente que te necesita, porque a todos hay gente que nos necesita, o sea, todos tenemos gente que nos necesita, ¿verdad? Y después tener un propósito en la vida. O sea, que no dedicarse... Esto cada vez hay más expertos académicos en Estados Unidos que están defendiendo esto y esto se está extendiendo por todo el mundo. Yo conocí a Carol Reeve en la Universidad de Wisconsin en Madison, que hizo todo este concepto de eudaimonia, que tenía que ver con esa capacidad de felicidad y de buena salud a largo plazo. Y ponía 6 aspectos y uno de ellos era, el primero que decía era purpose in life, es un propósito en la vida. Lo mismo dice Tyler Vanderbilt en Harvard, que tiene este concepto de florecimiento humano y también habla del propósito en la vida. O sea, tener un propósito, una meta alta en la vida que tú persigas y que tenga este carácter, digamos, altruista, de generosidad, de darse a los demás, de servicio a los demás. Pues eso es todo, doctor Miguel Ángel Martínez González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.